12. puntutik aurrera. 12. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeko Amaia Martin Garinek aurkeztua partaidetza bidezko. Moción de control número 12 que presenta el grupo Irabazi Donostia sobre presupuestos participativos. 12. kontrol mozioa, Irabazi Donostia taldeak aurkeztua partaidetza bidezko aurrekontuak direla eta. Arratsaldeon guztioi. Gobernuaren ekina giratzen duen printzipioetako bat izan behar du herritarren parte hartzeak legeek aginduetakoren arabera eta egun gizartean den eskakizun handiari kasu eginez. Herritarrek erakunde publikoetan parte hartzearen aldeko apustu berritzaile bat dira partaidatza bidezko aurrekontuak. Halakoen oinarrizko printzipioa partaidatza bidezko demokrazia da. Udal baliabide publikoak erkidegoan planifikatzeko eta helburu nagusia berriz herritarren gune bat sortzea, udalbatzen inbertsio politikei buruz eztabaidatzeko eta erabakitzeko. Gure ustez, udalaren funtzionamendu demokratikoa hobetzeko aukera dira udala aurrekontuetako prestalanak, herritarrei garrantzia eta protagonismo handiagoa eman, eta udala aurrekontuen gaiari buruzko urruntasuna eta arrostasuna murrizteko. Inportantea izan arren askotan urrun baita. Eta naiz eta 2007an onartutako herritarren partaidetzari buruzko arau organikoak halako aurrekontuak sartzea jasotzen zuen, oso bakanetan eginda saiorik partaidetza bidezko aurrekontuak egiteko legealdi honetara arte. EAJ eta PS talde gobernu programak jasotzen du aurrekontuak partaidetza bidez egiteko prozesuari eutsiko ziotela. Auzotarrekin, auzoetako gastuak lehentasunen arabera gauzatzeko. Alabaina ahaztu egin zaie, herritarren parte hartzea legaldi honetako aurrekontuak prestatu, eztabaidatu eta onartzerakoan. Gure taldeak jadanik duela urtebete eskatu zuen osoko bilkuran. Udal gobernuak jar zezala mekanismoren bat herritarrek parte hartzeko haien ekarpenak 2017ko aurrekontuetan sartu ahal izateko. Eta ikusita laster onartu beharko ditugula aurrekontuak 2018koak hain zuzen ere, ez dela askorik aurreratu kontu honetan ikusten dugu. Hil honetako ogasun batzordean galdetu genuen zergatik ez den ezer aurreratu herritarrek aurrekontuetan parte hartzeko prozesuetan. Eta idatzi esan zigun ogasuneko zinegotze ordezkariak, hau taldearen iritzi subjektiboa bat zela. Eta gobernuak nabarmen aurreratu duela gai horretan. Zinegotziak 31 jarduera aipatu zituen, baina bestelako deskribapenik egin gabe. Eta haren ustez, herritarrek parte hartzeko dinamikaren erakusgarri ezin hobea denaren oinarri gisa. Uste dugu gobernuak arlo horretan zehazki zer jarduera egin dituen jakiteko garrantzitsua dela taldeek egiten diren jardueren xehetasunak ezagutzea, talde politikoek eta herritarrek modu gardenean izan dezaten udal gobernuak jasotako informazioaren berri. Beraz, eskatzen diogu udal gobernuari egin dezala txosten bat xeheki azalduko duena udal gobernuak legealdian zehar zer dinamika sustatu dituen herritarrek parte hartzeko eta horrek zer isla izan duen aurrekontuetan. Hala ere, eskatzen diogu has dezala partaidetza bidezko prozesu garden bat herritarrek eta gizarte erakundeek partaidetza aldetik zer pauso eman diren jakin dezaten datozen udal aurrekontuei begira eta bukatzeko egin dezala partaidetza bidezko aurrekontuen araudi bat. Egin diren prozesuak izan daitezen, egitekoak direnak, barkatu. Eskerrik asko, talde popularrak, bai? Arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, nosotros en principio nos vamos a abstener a esta moción que presenta el grupo Irabazi y sí que podemos compartir algunas de las reflexiones que realizan, pero
por ejemplo, hubiera sido ya por fin para este presupuesto que se va a presentar en las próximas semanas, que el verdadero presupuesto participativo con la implantación del Distrito Este, pues ya hubiera tenido se le hubiera dado forma, de manera que se hubiera plasmado en el presupuesto que está por llegar y que tendremos que hacer enmiendas. Entonces, alguna de las enmiendas ya le anunció al concejal que irá encaminada a reservar una partida para que precisamente los del Distrito Este, pues la proporción que les corresponde, pues la puedan destinar a las inversiones tal y como dice el reglamento de distritos. Si realmente esa norma, pues a día de hoy, la tuviéramos desarrollada, los vecinos y vecinas de San Sebastián podrían haber participado en el futuro presupuesto y sería la mejor manera de participar, valga la redundancia, porque además de ese presupuesto, como dice la norma, pues un porcentaje lo decidirían ellos sobre determinadas materias, obviamente, pero bueno, que no es un porcentaje bajo y allí, pues bueno, con esa determinación y con ese acuerdo que alcanzarán esos vecinos de cada uno de los distritos, pues se vería plasmado en el presupuesto municipal. Como no va a ser así, haremos alguna enmienda dirigida para esa cuestión, porque en la medida en que ya se nos ha anunciado que también el Distrito Este en algún momento se implantará en San Sebastián, bueno, pues con ese trayecto del año 2018, pues por lo menos para que tengan ahí una pequeña partida abierta y ya esas modificaciones presupuestarias que corresponden al equipo de gobierno pues se puedan destinar a las inversiones del Distrito Este. Gracias. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak. Bai, arratsalde-on denoi. Irabazi en su propuesta dice que los partidos del Gobierno recogían mantener el proceso de presupuestos participativos. Efectivamente, esto viene pues porque durante el gobierno del equipo de H. Bildu se demostró que la participación ciudadana pues, es un buen instrumento de diálogo pues, para marcar prioridades. El gobierno actual heredó un paquete completo de medidas detalladas, estructuradas, con prioridades, marcadas por barrios, evaluadas y en cierta manera que ya lo que les faltaba es ir haciendo su ejecución. Un sistema no perfecto, pero que no dejaba de haber abierto un camino. Eta ariari jarraitzea besterik ez zegoen. Programa informatikoa, teknikarien eskarmentua eta auzo bakoitzean egindako praxian ikasitakoak oinarri sendoa ziren. Hala gogoratu genion udal gobernuari 2016ko eta 2017ko aurrekontuan proposamenak ekarri direnean. Asko egin zen eta asko falta da oraindik, porque hace falta abrir vías para que algunos capítulos y algunas cantidades del presupuesto pues, puedan ser determinadas directamente por la ciudadanía. EH Bildu ha tenido ocasión de hacer experiencias de este tipo en diversas poblaciones y la respuesta de la ciudadanía en general es positiva y es de pensar que en Donosti pues, también sería igual. Lo podemos decir por las experiencias pasadas cuando se estaba en el Gobierno. Según el Gobierno actual, y son palabras prácticamente textuales, dicen que en la presente legislatura pues, ha dado un avance notable, que hay especial incidencia en la elaboración del presupuesto, como expresión de la importancia que el Gobierno municipal conceda a esta materia, dicen. Por lo tanto, debemos concluir que hay voluntad política, que es lo primero y más importante. Y segundo, dice que se han realizado una treintena de actuaciones con reflejo presupuestario. Claro, no señala ni cuáles son, ni ejemplos, no da datos y, desde luego, para avanzar hay que conocer. Gehiago oraindik, 2017ko aurrekontuetan, aurtengo aurrekontuetan, helburu hori zeukan eduki ekonomikorik gabeko zuzenketa bat onartu genuen. Esaten zuna hitzez hitz, 2018an aurrekontu parte-hartzaileak egiten jarraitzea, behar diren barne prozedura guztiak abian jarriz eta azken ekitaldietan aurrekontu parte-hartzaileak diseinatzeko egin den lanari jarraipena emanez. Gehiago, apirilaren 7ko 2/2016 legea edo deitzen den udal legea, haren bidez gelditu dira nolabait legean ere txertatuta
aukera berriak bere 57. artikuluaren bitartez. Beraz, garrantzitsua da gogoratzea, aurrekontu parte hartzaileak ez da talde honezkaera. Legeak errazten du, badirudi udal gobernuak borondatea daukala, eta ez hori bakarri baizik, eta badago behartuta, zeren hala onartu genuen eta hala onartu zion bere buruari. Ondorioz, hemen proposatzen direnak iruditzen zaizkigu bidezkoak, zalantza gelditzen zaigu bigarren puntuan aipatzen denean materia de participación de cara a los próximos presupuestos municipales, si estaremos hablando de los del 18 o los del 19. Esa duda nos queda porque a la altura que estamos, que ya se nos ha anunciado cuando el calendario más o menos, pues cierta duda nos queda de si el Gobierno municipal va a ser capaz de avanzar en lo que ya se estaba haciendo o como mucho quedarse en seguir un poquito, solo un poquito de lo que se hizo. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Bai, arratsalde on denoi berriz. Bueno, pues estamos hablando de presupuestos participativos y sí comentar que la intención de este Gobierno es continuar con ellos. No solo en la legislatura anterior se hicieron ejercicios de presupuestos participativos, también en anteriores se hicieron con distintas modalidades, trabajando año por año y después se acordó, por lo menos técnica y políticamente, que tampoco tenía mucho sentido hacer todos los años presupuestos participativos porque muchas de las iniciativas que la ciudadanía presentaba y priorizaba no se solían poder hacer en un mismo año. De todas formas, hay muchos sistemas. La participación y los presupuestos participativos son un instrumento, por supuesto, de la democracia y de que la ciudadanía se posicione y priorice sobre los intereses que tenemos en la ciudad. El año pasado se recogió y se trabajó en distintos consejos sectoriales, se trabajó también con las distintas asociaciones sectoriales, cuáles eran las prioridades, y luego también heredamos, como ya os he dicho antes, una serie de iniciativas y propuestas que venían de la legislatura anterior a la que estamos tratando de dar respuesta y, por supuesto, continuidad en la ejecución y compensación o satisfacción de los mismos. De aquí adelante, lo que sí estamos dispuestos es a trabajar con un diseño un poquito más estable, pero también de cara no solo seguramente a un año, sino a los 2 años siguientes que nos quedan, porque no solo basta con recibir lo que la ciudadanía quiere o prioriza, sino luego tenemos que ser capaces, como hemos dicho antes, con los propios medios que tiene el ayuntamiento, de poder dar respuesta y determinar cómo se va a hacer. Con el tema del Distrito Este, señalar que estamos muy avanzados y que esperamos que efectivamente sea también un instrumento que nos permita distribuir las distintas partidas presupuestarias, en este caso en los barrios que van a componer el Distrito Este, pero por supuesto sin abandonar el resto de barrios que formarán parte en un futuro de otros distritos. Por lo tanto, seguir afirmando el compromiso de este Gobierno municipal para seguir trabajando los presupuestos de forma participativa. Y la metodología puede ser muy variada y para el año que viene trabajaremos una en concreto, pero veremos también los resultados y luego la capacidad de lo que realmente la ciudadanía pide y de esa capacidad de respuesta que puede tener la Administración, que como siempre decimos tiene recursos limitados. Pero eso es también ser transparentes y decir la verdad, y así lo haremos, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Y luego hay que atender la tipología de todo este tipo de peticiones que hay, porque hay peticiones que muchas de ellas se circunscriben al mantenimiento y al trabajo diario que se hace en el ayuntamiento, y luego hay, es verdad, propuestas de inversiones de proyectos muy interesantes, pero que la limitación económica pues nos limita también a priorizar. Y no quiero hablar, por ejemplo, de si el Polideportivo de Alza es una propuesta participativa de los vecinos, que por supuesto lo es. Y en ese sentido también decir que queda colmada la atribución presupuestaria que Alza como distrito, junto con el resto de barrios, va a tener en el momento que lo constituyamos. Pero eso no quiere decir que sea la única inversión que se vaya a hacer en este distrito, porque ya viene de antes. Contaremos también con otras y con la partida que, por supuesto, el distrito tiene asignada normativamente. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Arratsalde-on, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, en este caso, pues tenemos que ver si hablamos de continente, que es importante, pero sobre todo de contenido, que eso efectivamente es lo importante. Es decir, el instrumento pues está bien, pero al final se hace participar a los ciudadanos, se recogen sus propuestas, se analizan sus propuestas, se presupuestan sus propuestas y se ejecutan sus propuestas. Pues la respuesta es sí. Y efectivamente, tal y como se informó en comisión, alrededor de una treintena de iniciativas de inversión han sido trabajadas, consensuadas y algunas puestas ya en marcha, otras están en ejecución,
por decir algunas, pues el Vial de Iztueta, la travesía de Loyola, la Plaza de la Roca, bueno, son 30, no voy a leerlas. Y cuando yo digo que lo importante efectivamente es el contenido, es efectivamente este tipo de iniciativas, ¿cuánto suponen? Es una parte pequeña del presupuesto. Nosotros tenemos un presupuesto de inversiones a grosso modo alrededor de 60 millones de euros. Estas inversiones mínimo son 15 millones, entre 16, 18, 20 millones, depende cómo las queramos tomar. Es decir, es una parte muy importante del presupuesto, 20-25% del presupuesto. Y claro, ¿esto es mucho o es poco? Pues como pasa siempre, pues nos tenemos que situar en el mundo pues, que hace cosas de estas, efectivamente, que hace procesos de participación y, bueno, pues una participación que lo está haciendo muy bien. Yo de felicitarles al Ayuntamiento de Madrid, tiene una página web muy buena y tiene contenidos pues no tan espectaculares como su página web. El Ayuntamiento de Madrid, que tiene un presupuesto de 567 millones de inversión, decide por medio de directamente con sus asociaciones de vecinos o con sus vecinos, independientemente de los distritos, que es una cuestión aparte, pues 30 millones de euros para el año 17, es decir, un 5%. Esto quiere decir que nosotros no estamos tan mal, al revés, estamos relativamente bien, aunque no tengamos un instrumento tan bueno, eso de reconocerlo no puede ser de otra manera, como tiene, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid. El elemento, efectivamente, del nuevo distrito que pronto se va a poner en marcha, pues es otro elemento más en el que directamente, o por medio de una representación más cercana a la ciudadanía, pues van a poder opinar los ciudadanos en otro foro pues muy importante en la que van a tener, como digo, representación más directa. Y sigo, y con esto voy a acabar, claro, porque al final, como digo, lo importante es lo que se hace y las inversiones que se deciden hacer y no hacer. Y voy a describir, no las voy a criticar, porque efectivamente, si vamos a Madrid, ¿cuáles son proyectos de gasto no viables? Y voy a decir 2 o 3, los voy a describir, no los voy a criticar, porque sus razones evidentemente habrán tenido. Por ejemplo, una que dice revisión y control de edificios que en su construcción tengan amianto. Me estaba hablando antes de esto. Pues bueno, pues por lo que sea, es decir, el resultado no necesariamente viene vinculado a que el instrumento sea muy bueno, sino que a que si se hace o no se hace. Otros, por ejemplo, y con esto voy a acabar, que habla del transporte gratuito para personas sin hogar, pues también efectivamente, bueno, la propuesta habrá sido muy buena, seguramente se habrá analizado y no se ha tomado en consideración. En todo caso, los dos partidos que apoyamos el Gobierno, como efectivamente no tenemos nada que ocultar, votaremos y haremos el informe. De hecho, está elaborado. Cuando dijimos que era una treintena es porque es una treintena, no por decir. Efectivamente, también al segundo punto votaremos a favor. Lo que no vamos a votar a favor es del tercero, porque nos parece eso ya un reglamentarismo excesivo. Hacer un reglamento para procesos participativos presupuestarios nos parece pasarnos de la raya y, como digo, pues incidir demasiado en el continente y no en el contenido. Y esta es la postura que vamos a votar. Eskerrik asko, izteko txanda, irabazi taldeak. Pues lo primero de todo, pues agradecer el apoyo presentado. Respecto al tercer punto, cuando se nos achaca de reglamentarismo, bueno, uno podría pensar, dice, reglamento más leyes, más... Bueno, estas cosas se hacen pues precisamente para evitar, yo no sé si tiene que ser un reglamento, yo creo que sí, puede haber opiniones contrapuestas, pero lo que pretende esto es que se establezca una base, unos mínimos, para que luego con el cambio de gobierno, el cambio de legislatura, pues bueno, no se haga cada uno lo que, o deje de hacer presupuestos participativos, se queden estancados. Lo que se pretende es establecer unas pequeñas bases que sean compartidas, y para eso sería bueno que entre los 5 grupos pudiéramos acordar unas mínimas bases, ¿no? Para que no pase, pues bueno, que un trabajo como el de la pasada legislatura, el que realizó H. Bildu, pues a nosotros nos da la sensación que se quedó un poco estancado, y una vez que se ha comenzado esa dinámica, pues bueno, ¿qué es lo que más cuesta? Pues es una pena, ¿no?, dejarlo atrás. Y en ese sentido es por lo que proponíamos el reglamento, para intentar establecer entre todos y todas unas pequeñas bases en común, de forma de que pues, si la legislatura que viene cambia de gobierno, no cambia, pero bueno, ese trabajo quede ahí, quede asentado. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bozketari ekingo diogu. 3 puntu dira eta puntuz puntu botatzea eskatu da, eragozpenik ezpadin badago. Lehenengo puntuari aldeko botuak. Bigarren puntuari aldeko botuak. Perdón, pues no me había fijado. Berriz hasten naiz. Lehenengo puntuari aldeko botuak.
kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, bigarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta hirugarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Beraz, bi punturekin onartzen da mozioa, ez dago boto azalpen txanda aukerarik, eta beraz, hurrengo puntura pasatuko gera. 13. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeko Loik Alejandrok aurkeztua, Lourdes Txiki ingurua leheneratzeko neurriak direla eta. Moción presentada por el concejal Loik Alejandro del Grupo Municipal Irabazi Donostia relativa a las medidas de restauración en Lourdes Txiki. Una versión corregida. Bai, irabazi taldeak dauka hitza. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, vamos a hablar un poco de Lourdes Txiki. Lourdes Txiki es esa ladera al lado de la ikastola Ekintza, que bueno, tiene una pendiente muy fuerte y dentro de la cual cerca del centro educativo había unos árboles que presentaban peligro de caerse con la consiguiente falta de seguridad para los niños y las niñas del centro escolar. Bueno, primero decir que al día de hoy consideramos ya cubierto el aspecto de la seguridad sobre este asunto. Es una noticia buena. Lo que nos interesa en esa moción es el aspecto más bien medioambiental. Es una moción con muchos puntos, pero igual es porque hay mucho que decir en este asunto, sobre el asunto medioambiental. Y simplemente revisando el expediente, pues varias cosas nos han despertado dudas o inquietudes, hasta inquietudes. El primero de ellos es que hay un informe del Departamento de Medio Ambiente que dice sustancialmente que desde la Administración se debería asegurar de que la restauración siga un curso adecuado. Una cosa es hacer una restauración y volver a plantar árboles donde se han talado, y otra cosa es asegurarse de que realmente crezcan, que se desarrollan de forma adecuada, y ese informe considera que desde el Ayuntamiento habría que hacer ese esfuerzo para hacer ese tipo de seguimiento. La segunda cosa es, y en ese mismo informe, el hecho de que la zona siga protegida. En comisión el Gobierno comentó que igual había algún planteamiento que se barajaba de eventualmente adquirir la parcela, lo cual simplificaría los trabajos de mantenimiento a futuro. Bien, o sea, bien o no bien, quiero decir, luego cada grupo se posicionará sobre el asunto, pero esto no impide que sepamos que pueda ser o seguir protegida la zona. El tercer asunto viene de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que en un informe del 24 de mayo considera que el proyecto de restauración se debe someter al Servicio de Montes y Gestión de Hábitats de la Diputación para su aprobación. En comisión el Gobierno no supo decir si se había sometido o no el proyecto redactado por Iker Lur. El proyecto lo aclaró que tiene dos fases, una fase de sujeción y de estabilización de la ladera y una fase de revegetación, ¿no?, de restauración. Consideramos que, como es una orden de ejecución dictada por el Ayuntamiento, creemos que la Administración, nuestra Administración, el Gobierno, en este caso, no puede quedar ajeno a asegurarse de que se someta el proyecto a la Diputación. El cuarto aspecto es sobre el plan de revegetación en sí, que plantea una serie de plantas que tienen más bien que ver, porque lo hemos consultado con un especialista que nos ha dicho esto es más bien un proyecto, una mezcla de jardín que una revegetación de un bosque protegido, con robles o acacias o laureles o castaños, que son los tipos de árboles que han sido talados según la Diputación de Guipúzcoa. Y el último aspecto es esa famosa Budleia C4 o Budleja, se aceptan las dos denominaciones,
que es un género, pero dentro de ese género hay varias especies y una de ellas es la Davidi, que es una especie invasora. Y tampoco el gobierno supo decir si se trataba de esa o no. Entonces, los 6 puntos que presentamos intentan arreglar esos puntos y realmente el aspecto fuerte es que creemos que como ese proyecto es el proyecto de revegetación por defecto, efectivamente la empresa puede proponer otro, pero es bastante poco probable que presenta otro mejor porque le va a costar más caro. Con lo cual, creemos que desde el gobierno, y termino con eso, Barkatu, hay que hacer un esfuerzo para presentar otro proyecto de revegetación como proyecto por defecto. Gracias. Eskerrik asko, talde popularraren txanda, ez du txanda erabiliko, EH Bilduk bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, en primer lugar, solicitar a Irabasi que se puedan votar los puntos por puntos, la moción de control. En segundo lugar, bueno, vamos a fijar la posición punto por punto. Con respecto a la primera y con la corrección realizada, estamos de acuerdo con ella. Lo único que pretende es que se incorpore efectivamente en el expediente un informe del propio ayuntamiento, en este caso de la Dirección de Medio Ambiente del propio ayuntamiento, y nos parece adecuado en la medida que efectivamente es un informe del propio ayuntamiento que puede complementar precisamente la información. Con respecto al segundo punto, vamos a votar que sí. Es verdad que aquí en una moción de control no se puede hacer una enmienda, aunque sí vamos a hacer una adaptación de por qué estamos votando que sí. Nosotros estamos votando que sí, entendiendo que aquí lo que se está pidiendo es de alguna forma que se produzca una orden de ejecución complementaria en lo que se refiere a cómo tiene que restaurarse finalmente el elemento sobre el que se ha intervenido. No es exactamente lo que pone, estamos haciendo esa interpretación y con esa interpretación nosotros entenderíamos que podríamos votar a favor. Lógicamente, como cualquier orden de ejecución complementaria, está abierta al trámite de audiencias, al trámite de alegaciones por parte del propietario del terreno, que puede ejecutar su derecho y formular las alegaciones si entiende oportuno, incluso formulando un proyecto alternativo si lo entendiera. Pero entendemos que la fórmula sería un proyecto de ejecución, una orden de ejecución complementaria en cuanto al aspecto de restauración del elemento intervenido. Con respecto a la tercera, nos vamos a abstener. Entendemos lo que quiere poner, pero aquí la verdad es que la dicción de lo que pone, asegurar de manera formal y explícita que los árboles se desarrollen de forma satisfactoria, hombre, se nos antoja en la letra un poco excesivo. Quizás con una reformulación lo hubiéramos hecho más posible. El punto cuarto nos parece totalmente pertinente, la protección de la zona que incluye la ladera, la zona de Ikastola de Quincha, y estamos de acuerdo con ella, en ese sentido votaremos a favor. Con respecto al punto quinto también, bueno, pues la propuesta también nos sugiere ciertas dudas en cuanto a que se somete a un informe del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que formalmente no es un informe obligado, con lo cual esta dicción tal y como está no nos acaba de encajar, con lo cual nos abstendríamos de la misma, y con el punto sexto votaríamos a favor en la medida en que efectivamente, bueno, pues estamos de acuerdo en que desde luego bueno, pues al final no haya ninguna especie invasora, no sea objeto de plantación de ninguna especie invasora. Por tanto, bueno, pues si al grupo proponente le parece bien, pues solicitaríamos esa votación por puntos, bueno, y hemos reflejado la posición punto por punto de cada uno de ellos. Eskerrik asko, talde sozialistak, ez, du txandarik erabiliko, eta talde jeltzadeak ere ez, beraz, izteko txanda irabazi taldeak dauka. Bueno, una pena que el gobierno no se posicione sobre el tema. Supongo que, bueno, es para tener la última palabra de alguna forma. Porque me hubiera ayudado si hay dudas o yo qué sé, pues explicitar mejor. Pues, entonces voy a reaccionar, entre comillas, a lo que ha comentado EH Bildu. Efectivamente, el punto 2, bueno, entiendo que EH Bildu considere que una mejor redacción hubiera sido incorporar el hecho de que en el marco de una orden de ejecución complementaria, sí, efectivamente, bueno, técnicamente no queríamos entrar en tanta concreción para dejar margen al gobierno en realidad. Lo que sí nuestra intención es que el proyecto por defecto que existe ahora y que consideramos que es defectuoso, que no es bueno, se reemplace de alguna forma por otro mejor. Que luego
técnicamente tenga que ser una orden de ejecución, pues probablemente tú sabrás mejor que yo qué es la vía, yo no lo sé técnicamente y tampoco quería forzar el brazo, entre comillas, al gobierno, quería dejarle la libertad de utilizar el canal que considera o que consideraría oportuno. Y sobre el punto 5, punto quinto, sobre el informe de la Diputación, yo simplemente me he remitido al informe que existe, que obra en el expediente, donde textualmente dice que se presente en este servicio, cito, en este servicio un plan de restauración para su aprobación. Yo cuando leo esto considero y entiendo, y creo que es la interpretación correcta, que la Diputación quiere ver el proyecto para aprobarlo. Y me parecería bastante extraño y un poco inquietante también, porque no se trata de cualquier servicio de la Diputación, se trata del servicio adecuado para tratar este tipo de cosas. Me parecería un poco sorprendente y un poco inquietante que el Gobierno se niegue a entregar el proyecto a la Diputación cuando la propia Diputación se lo pide. Muchas gracias. Eskerrik asko. Son 6 puntos. Procedemos a votar uno por uno. Beraz, lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Hirugarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Laugarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Bosgarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Da seigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Beraz, mozioa ez da onartzen eta ez dakit boto azalpen txandan. Norbaitek hitza eskatu nahi duen, bai, talde sozialistak. Sí, bueno, esta es una de esas mociones en las que decía el señor Alejandro que no habíamos intervenido en el turno de palabra y que quería saber. Es que todo lo que ha dicho en esta moción y todos los puntos ya se lo expliqué en la interpelación, le di respuesta a todo y a pesar de eso usted decide mantener y meter una moción de 6 puntazos. Bueno, pues bien, está usted en su derecho, faltaría más, yo respeto democráticamente ese derecho, pero en fin, no cuestione mi derecho a decir que ya le he explicado lo que supone una orden de ejecución, los límites que tiene, como en este caso, una vez más muy concreta, cuando habla de protecciones, etcétera, que no nos corresponde a nosotros, etcétera, etcétera. Es decir, ya le he explicado todo esto y por lo tanto usted, a pesar de eso, decide meter su moción de 6 puntos, está en su derecho, es respetable. Pero, hombre, no nos pida por encima que apoyemos algo que ya le hemos explicado, que tiene sus límites, que además la empresa que ya está actuando y está estos días allí haciendo la obra tiene para la segunda fase la posibilidad de presentar un proyecto alternativo y, por lo tanto, que hay cosas que una orden de ejecución a las que no puede llegar y que sobrepasan y que toda esta cuestión ya fue tratada previamente. Y, por último, sobre la protección, el punto que habla de la protección, que se mantenga la protección, este espacio ya está protegido en la medida en que es un terreno que no es urbanizable y está ahí. Y además le expliqué en la propia comisión que estamos trabajando para que esa zona pueda incorporarse incluso como zona verde pública. Es que todo esto ya se lo expliqué y ya se lo dije. ¿Quiere mantener la moción? ¿Quiere hacer la moción? Hágala usted, pero hombre, y por encima no me aplauda en plan irónico porque ya es el colmo, vamos. Eskerrik asko, bukatu da puntu hau, eta hurrengora pasatuko gera. 14. Kontrol mozioa, Irabazi Donostia taldeko Amaia Martín. Moción de control que presenta el grupo Irabazi Donostia relativa a ayudas para la contratación de personal. 14. Kontrol mozioa Irabazi Donostia taldeak aurkeztua langilea kontratatzeko laguntzei buruzkoa. Bai, Irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. La Comisión de Hacienda este mes interpelamos sobre la línea de ayudas económicas para la contratación en los sectores de hostelería y comercio dirigidas a promover la generación de empleo de personas desempleadas mayores de 45 años de San Sebastián. Bueno, no sigo con el título porque es muy largo, pero ya saben a qué me refiero.
Como recordamos en esta misma comisión, los sectores a los que van dirigidos estas ayudas son sectores en los que se detecta un número muy importante de contrataciones temporales a tiempo parcial y en muchos casos dentro de la economía sumergida. Además, como las propias bases de las ayudas indican, son sectores en los que trabajan muchas mujeres. Al revisar las bases de estas ayudas, hemos comprobado que entre la información que se solicita no se incluye la exigencia sorprendentemente de que se indique el convenio colectivo de referencia para esas contrataciones. Algo que entendemos es imprescindible para que esos empleos estén vinculados a condiciones laborales dignas. Recordamos que en Euskadi 3 de cada 4 trabajadoras no tienen convenio colectivo en vigor, tal y como recordamos en el Pleno sobre el estado de la ciudad, por lo que si las condiciones laborales actuales de las mujeres son malas, también entendemos que su situación futura lo será. Y también entendemos que el dinero público, el dinero de todos y todas, no puede servir para generar más precariedad o aumentarla en el caso de las mujeres. En comisión se nos respondió que para próximas ocasiones se tendría en cuenta la obligación de indicar el convenio colectivo en vigor, que valoramos muy positivamente, y entendemos que esta obligación, que ya que se tiene en cuenta en cláusulas sociales, debe extenderse también a las sociedades o entidades dependientes del ayuntamiento, así como hacer finalmente una valoración sobre el alcance de las ayudas, ¿no?, de cara a mejorar el programa. Por lo tanto, con esta moción queremos pedir al Gobierno a que incluya en las bases de futuras convocatorias de ayudas para la contratación de personal el convenio colectivo, por supuesto, de referencia que se aplicará a las personas contratadas, también que se contraste y evalúe con el negociado de igualdad el impacto de género y, por último, se haga una evaluación. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez, EH Bilduk, gero, talde sozialistak. Ez? Talde jeltzaleak ere ez, itxi nahi baldin bada. Me hubiera gustado escuchar lo que tiene que decir el concejal delegado precisamente de desarrollo económico. Me hubiera gustado, algo tengo que decir. Simplemente volver a remarcar que creemos que es incongruente que, por un lado, en un ayuntamiento donde se ha hecho y se está haciendo un trabajo importante, la introducción de las cláusulas sociales, creemos que las sociedades municipales no pueden ir por otro lado y tiene que extenderse toda esta línea y que no haya incongruencias en este sentido. Es importante contrastar con el negociado de igualdad, aplicar los convenios colectivos, así como valorarlo adecuadamente. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskatzen diate puntuz puntu gaitea, bai? 3 dira. Beraz, denengo puntuari aldeko botuak. Bai, primero. Denengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Eta 3. puntuari aldeko botuak, hau batez onartzen da, beraz puntu bakar batekin onartua gelditzen da. Boto azalpen txandan talde popularrak ez dakit nahi duen, EH Bilduk bai. Bai, eskerrik asko. 3 puntuekin bat egin dugu, arrazoi desberdinengatik. Lehenengoa bereziki egokia iruditzen zaigu, egungo egoeran eta konbenioen egoera kontuan hartuta oso pertinentea da. Bigarrenari baiezkoa eman diogu, eguneratze badalako, gaur egun berdintasuna kontuan izatea, genero impacto txostenak bihurtu behar dira zerbait ohikoa eta ondo dago berritze hau egitea. Y el último punto, nos parece que es una buena medida contra
las ventas de humo, porque bueno, pues hay que conocer para poder valorar y para poder actuar. Eskerrik asko. Zuri, talde sozialistak. Sí, bueno, hemos votado que sí al punto tercero porque siempre hemos defendido la transparencia, la información y el diagnóstico como elemento clave de trabajo y después poder evaluación. Y a los otros dos puntos que no, porque todos los grupos saben que pueden participar activamente en el plan que desde Fomento llevamos adelante y el grupo que propone esta moción no viene ni a las reuniones. El resto sí y se incorporan. Con lo cual les invito a que a partir de ahora vengan a las reuniones y trabajemos todos juntos como lo hacemos con los demás grupos y no traer mociones cada 2 por 3 en lugar de participar todos conjuntamente. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. 15. kontrol mozioa, Irabazi Donostia taldeko. Moción de control que presenta el Grupo Irabazi Donostia relativa al amianto en la zona de Huertas en el ámbito del Polideportivo de Alza. 15. kontrol mozioa Irabazi Donostia taldeak aurkeztua amiantoa aurkitu den Altzako kiroldegiaren inguruko baratzeen eremuko lursailei buruzkoa. Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, se trata otra vez del amianto y más precisamente de las huertas. Aclaro que, porque ha sido objeto de duda por parte del gobierno, de si hablamos de elementos constructivos con material de amianto o si hablamos de amianto en el suelo. Aclaro ahora y sin ambigüedad que se trata del amianto en el suelo. ¿Y por qué hablamos del amianto en el suelo? Porque efectivamente, como he comentado anteriormente, se ha ampliado el vallado de seguridad y este vallado ocupa actualmente parte de las huertas que están al este de la parcela 3. Recuerdo que es la parcela que corresponde al vertido de asbestos de la empresa que estaba antes y que fabricaba fibrocemento, parcela en la cual se ha encontrado amianto en superficie y en concentraciones mucho más altas que en las otras parcelas. Bueno, presentamos la interpelación porque nos sorprendió de que salió en prensa que algunas personas que utilizan, personas usuarias de las huertas, pues descubrieron casi de la noche a la mañana este nuevo vallado que les impedía acceder a sus huertas y que no tenían, bueno, no sabían por qué y cómo y hasta cuándo y bueno, los detalles relativos a ese vallado y lo que pasaba. En comisión el concejal delegado nos comentó que sí, que se ha hecho reuniones, y es cierto, se han hecho reuniones, que el vecindario está al tanto y que por lo tanto consideraba que no, bueno, que no hacía falta hacer más. Que se hayan hecho comunicaciones y reuniones con el vecindario no garantiza que los usuarios y las usuarias de los huertos, de las huertas, tengan conocimiento. Igual no han podido ir o igual, no sé, por una razón X o Y, no se han enterado por lo visto y es lo que ha aparecido en prensa. Preguntamos si tenía seguridad de que los y las usuarias tenían conocimiento total de lo que pasaba y de por qué estaba este vallado y dijo que no sabía. O sea, y entonces por eso traemos esa moción. Como la anterior, porque había 2 puntos donde contestó en comisión, no lo sé. Y a nosotras, cuando en comisión se nos dice no lo sé, pues hacemos mociones para decir, mira, entérate mejor. Entonces esa moción tiene 2 puntos. Primero es para asegurarse de que los usuarios y las usuarias tengan conocimiento de lo que pasa, poner paneles informativos, por lo menos sobre el vallado, para explicar por qué está el vallado en actualizaciones posteriores, no digo ahora. Si se mueve otra vez el vallado, que se informe in situ y que se contacte con las personas usuarias para también avisarles, por lo menos, ya que hemos aprobado la moción ordinaria, de que si lo desean, pueden incorporarse en un programa de prevención, ya que se supone que estas personas han llevado probablemente varios años trabajando un suelo que, vista la ubicación actual del vallado,
suelo contaminado por amianto. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitza hartuko, Bilduk bai. Eskerrik asko. Bueno, nosotros solicitaríamos al grupo proponente la votación por puntos. Con respecto al punto primero, nosotros estamos de acuerdo y votaríamos a favor en la medida en que lo que persigue es, de alguna forma, bueno, pues yo creo que como teníamos ocasión de comentar a la mañana, en este caso pues es un mecanismo de refuerzo positivo, en este caso de la instalación de paneles informativos u otros métodos. Deja abierto la posibilidad de que sean otros métodos que den a conocer las situaciones y las actuaciones previstas en la zona. Bueno, nosotros todo lo que sea información en ese sentido nos parece positivo y efectivamente en ese sentido votaremos a favor. Nos abstendríamos en el segundo punto por una doble razón. En primer lugar porque entendemos que en la moción ordinaria de la mañana de alguna forma ya da amparo precisamente a la situación de protección de las personas que hayan podido utilizar estas huertas. Y en segundo lugar, por la propia situación jurídica de estas huertas, que en una propiedad, además, bueno, pues que probablemente en muchos de los casos es una propiedad municipal, el hacer un inventario o un censo de las personas que están utilizando las mismas lleva aparejado otro tipo de consecuencias legales. Si lo que queremos es proteger la salud de las personas y en ese sentido coincidimos con el grupo proponente, pensamos que con la moción de la mañana quedan suficientemente salvaguardadas y en ese sentido no nos parecería necesario la segunda, que sí obligaría, una vez identificadas las personas y teniendo en cuenta las situaciones presumibles en las que se están explotando precisamente o utilizando ese tipo de huertas, pues podría originar a otro tipo de consecuencias que quizás no sean las que se estén buscando. Eskerrik asko, talde sozialistak bai. Eskerrik asko, Alkate jauna. Efectivamente, mi compañero, el señor Ramos, me contestó que no sabía, porque efectivamente no sabemos quién está ocupando esas huertas, porque las está ocupando. Entonces, es una situación un tanto alegal, dejémoslo ahí. Por lo tanto, no lo sabía. Ahora, que hoy en día las vecinas y los vecinos de Alza no sepan qué es lo que sucede en ese terreno, en fin, me extraña mucho, pero bueno, pudiera haber personas que aún no se hubieran enterado que hay una zona vallada porque se está investigando la presencia o no de amianto en el terreno. Por eso, como pudiera haberla, vamos a apoyar ese primer punto, entendiendo que, además de esta información, todas las informaciones serán bienvenidas, además de las reuniones informativas de las que le informó mi compañero el señor Ramos, se hace información en la web, toda la información que vamos recibiendo permanentemente, periódicamente, se va colgando en la web, hacemos las reuniones periódicas con las entidades del barrio y, bueno, pues a pesar de todo, también en los próximos vallados pondremos más información. Ahora, eso no garantiza que no haya alguien que nos entere, pudiera ser, pero lo vamos a hacer. Y el segundo punto, pues coincido con el señor Burruterrán. Esta mañana hemos primero aprobado una moción ordinaria que, en principio, lo que hace es establecer o solicitar a Osakidetza que, utilizando el servicio público de salud, atiende a estas situaciones, como por otro lado seguramente que lo está haciendo ya, pero bueno, no obstante, vamos a reforzar. Y por otro lado, la razón que efectivamente corroboró y que ha comentado el señor Burruterrán, hacer un censo no haría más que, por un lado, añadir confusión, segundo, un censo de unas personas que están utilizando unas huertas de una manera alegal, pues no sé qué nos obligaría a hacer y con lo cual nos meteríamos de verdad en un follón, creo que bastante más importante del que pretendemos evitar, y lo que pretendemos evitar, lo que pretendemos trabajar es en la protección de la salud de todas las personas que hayan podido tener contacto con el amianto en Alza. Y creo que eso, con lo que hemos aprobado esta mañana en la moción ordinaria, pues queda garantizado. Eskerrik asko. Eskerrik asko, izteko txanda, irabazi taldeak dauka. Nada, muy rápidamente agradecer el apoyo proyectado al primer punto. Y bueno, no se va a aprobar el segundo punto, simplemente, efectivamente, se ha aprobado la moción ordinaria. En el momento de redactar esa moción de control no teníamos ni idea de cómo iba a evolucionar el voto de esa moción ordinaria y qué destino iba a tener. Muchas gracias. Bai, puntuz puntuko bozketa emango dugu, bai?
Orduan, lehenengo puntuari aldeko botuak, aho batez, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, beraz, puntu bakar batekin onartuak gelditzen da. Ez da talde popularrak hitza nahi duen, ez, orduan urrengo puntura pasatuko ginateke. 16. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeko Amaia. Moción de control número 16 que presenta el grupo Irabazi Donostia sobre delitos de odio. 16. kontrol mozioa Irabazi Donostia taldeak aurkeztua gorroto delituei buruzkoa. Del Grupo Municipal Irabazi Donostia en relación con delitos de odio. Bai, Irabazi taldeak dauka hitza. Eskerrik asko. El Gobierno vasco, a través de la red Era Berean, ha publicado recientemente el informe relativo al año 2016, donde se recogen los datos de los delitos de odio cometidos en la comunidad autónoma vasca. Dentro de los datos relativos se distinguen aquellos relacionados al racismo y la xenofobia, un total de 11 en Guipúzcoa, aquellos relacionados en función de la ideología, que fueron 1, y relacionados con la orientación o identidad sexual, 4. A partir de los datos recogidos, el informe señala que el descenso de este tipo de delitos ha sido menor en Guipúzcoa que en el resto de territorios, hecho que nos preocupa y que consideramos debe ser valorado para impulsar políticas que permitan erradicar el odio de nuestros pueblos y ciudades. En el marco de toda esta información recogida, planteamos al concejal delegado por los datos estadísticos utilizados con la intención de valorar también la situación aquí en Donostia y le preguntamos el motivo por el cual no había un detalle de este tipo de delitos en la memoria. Nos señaló que se seguían criterios establecidos por la Unión Europea a través de Eurostat, su oficina de estadística, y que esa era la razón por la cual no se valoraba este elemento. Pero al respecto tenemos que señalar que la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea han precisado, por otra parte, la necesidad de una mayor voluntad por parte de los responsables políticos de los Estados miembros para contrarrestar los prejuicios dominantes contra determinados grupos y compensar los daños que causa esta situación a las víctimas. De igual modo, han señalado la importancia que tiene hacer más visibles los delitos de odio y las violaciones de derechos fundamentales. De la desigual información que hay actualmente sobre los delitos referidos, ahonda en la necesidad de recoger y publicar delitos de odio como base para conocer la situación real y asimismo aprobar legislaciones que obliguen a recoger y publicar datos estadísticos en relación con estos delitos. De igual modo, plantean que la recogida de datos venga acompañada de estudios sobre la victimización que ayuden a estudiar aspectos como el carácter y el alcance de los delitos no denunciados, las experiencias de las víctimas con la aplicación de la ley, las razones de la falta de denuncia y el nivel de concienciación de las víctimas de delitos de odio respecto a sus derechos. Por lo tanto, pensamos que hay un camino ya recorrido, tanto a nivel estatal como autonómico, que se está recogiendo datos en relación a estos delitos, pero hemos visto que somos desconocedores de ello, que a nivel local no hay un estudio específico para visibilizar el problema. Con ello entendemos responder mejor a esta violación de derechos fundamentales y a la reparación de las víctimas. Por eso queremos pedir al Gobierno que incorpore en la memoria de actividad anual de la Guardia Municipal datos relativos a delitos de odio en la ciudad, así como de otros delitos. Hay una información detallada, pensamos que es importante para hacer frente a este fenómeno también que haya esta información detallada de la ciudad, aunque sabemos que el año pasado, por sus respuestas, no hubo ninguno de estos casos en la ciudad y esperamos que así siga siendo. Y, por otro, a desarrollar en colaboración con el Consejo Asesor de Acción Social un plan de sensibilización. Por último, a establecer colaboración con los diversos agentes sociales que trabajan con la víctima de este tipo de delitos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde popularrak ez, EH Bilduk. Bai, eskerrik asko eta arratsalde-on guztioi. Donostiako udalak behin baino gehiagotan bizikidetza eta berdintasunaren aldeko konpromisoak hartu ditu.
baita arrazakeria eta xenofobiaren kontra. Behin baino gehiagotan, salatu dugu moduan, idatzizko adierazpenak ez dira aski. Hitzetatik ekintzetara pasa behar da. Hartutako konpromisoak aztertu eta sormenaz neurriak hartu, ekintzak burutu eta aurrera pasoak eman behar dira. EH Bilduk 2013 urtean egin zuen moduan, gaur egun helburu estrategikoetan lanean jarraitzen duen kulturaniztasun bulegoa sortu zuen. Hiriko diagnostiko batetik abiatu eta hiritar guztien eskubide sozial, zibil eta politikoak bermatzeko. Baita arrazakeria eta xenofobiaren aurkako eta elkarbizitza eta aniztasunaren aldeko politika garatzeko. Irabazi proposatzen duena guzti zentzuzkoa iruditzen zaigu eta oraingo honetan ez ditugu konpartitzen Martin Ibabek batzordetan emandako azalpenak edo eta jarritako oztopoak. Izan ere, Europak irizpide minimoak ezartzen ditu eta minimo horietatik arduradun politikoei dagokigu gure lurraldera, Donostiako hiria kasu honetan, jorratu nahi ditugun datuen baitan irizpideak ezarri eta politika garatzea. Zentzu honetan, formakuntza ere garrantzitsua da. Badakigu kulturaniztasun bulegoaren bitartez eta SOS arrazakeriaren laguntzarekin udaltzaingoak formakuntza jaso duela eta horretan jarraitu behar da. Izan ere, legeak gorroto delituak jasotzen dituen arren bi arazorekin topatzen gara. Batetik, lege honek neurriak ez dituela zehazten, eta bestetik salaketetan ez direla jartzen gorroto delituak direnik, hortaz ikusezinak dira. Ijituen kontra edo LGTB kolektiboko pertsonen kontra egindako delituetan oraintxe bertan komentatutako ausarri ikusten da. Baita etxerik gabeko pertsonen kontrako delituetan. Hori guztia dela eta irabaziren lehen puntua eta hirugarrena babestuko ditugu. Bigarren puntuari dagokionez, buelta desetke eman dizkiot eta abstenitu ingo gara. Zergatik, momentu honetan kulturaniztasun bulegotik elkarbizitza eta kulturartekotasun plana 2017-2020ean lanean adirira eta abendu bitartean kontrastea egin eta ekarpenak egiteko tartea zabaltzea aurre ikusita dago. Bestalde, egiten ari den lanaren gehigarri, urriko hilabete honetan, zurrumurruen aurkako saioak egin dira eta teknikariak egindako aurkezpenean diagnostikoa egin dela eta zurrumurruen aurkako plangintza batean lanean ari zirela aurreratu zitzaigun. Hortaz, beste plangintza bat gehitzea gehiegizkoa iruditzen zaigu. Horregatik bigarren puntuan abstentzioa ematea erabaki dugu. Halaber, zeharlerrotasun ikuspuntuan konpartitzen dugu eta espero dugu lantzen ari den plana eta plangintza udaleko kontseilu ezberdinetan aurkeztu eta esan bezala ekarpena jasotzeaz gain zehaztuko direla neurriak modu parte hartzaile batean eta denok parte hartzeko moduan. Amaitzeko hori bai, tartea emango diogu udal gobernuari aurre ikusitako plangintza hori egiteko, esan bezala, espero dugu gurekin ere kontrastatzea, ez bakarri gurekin, baizik eta azkeneko 6 urteetan kulturaniztasun bulegoarekin lanean ari diren elkarteekin lanean jarraitzeko, horien artean ere hirugarren puntuan aipatu bezala lanean ari diren elkarte eta profesional asko daude, eta horregatik ere hirugarren puntuari babesa emango diogu. Baina udal gobernuari belarritik tiratuko diogu, izan ere azkeneko ekimenetan, sarean, zurrumurruen aurkako sarean bezala, bere parte hartzerik ez du eman, eta pena da. Hortaz, espero dugu hemendik aurrera ardura gehiagoz jokatuko duzuela. Eskerrik asko, talde sozialistak ez, talde jeltzaleak, bai? Bai, arratsaldeon berriro. Bueno, en la moción se piden 3 cuestiones, que se incorpore a la memoria un plan de sensibilización y el tercer punto, la colaboración con diferentes agentes. Yo creo que en la comisión explicamos varias cuestiones, pero las voy a volver a remarcar. Los datos estadísticos que recogen los delitos que se producen en esta ciudad tienen que seguir unos criterios determinados y están claramente establecidos. ¿Para qué? Para que, entre otras cosas, puedan ser utilizados de una manera eficaz y eficiente. Esos criterios los marca la Unión Europea a través de su oficina estadística de Eurostat.
Muchas veces se nos pide coordinación, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana con la Ertzaintza en esta ciudad, y evidentemente es fundamental que los criterios establecidos en las bases de los datos recogidos en las memorias de los dos cuerpos policiales que actúan puedan casar. Esos son los criterios, no los marcamos nosotros, no los marca el Gobierno vasco, son unos criterios establecidos a nivel internacional y son los que son. No es la primera vez que venimos a este pleno y se nos pide que desarrollemos la memoria de la Guardia Municipal en función de determinados criterios. Criterios puede haber infinitos y todos muy interesantes, pero la memoria tiene que ser una, establecida y reglada de la manera en la que se viene dada y en la cual se vuelve además eficaz como herramienta positiva de trabajo. Ahora bien, se hace referencia a un informe del Gobierno vasco de la red Era-Berean, pero no se dice todo, no se dice todo. Pero voy a perder 30 segundos en ver exactamente qué dice ese informe. En la página 19, datos oficiales sobre delitos de odio, delitos de incitación al odio, antisemitismo, delitos en Guipúzcoa en el 2016, 0. En San Sebastián, 0. Aporofobia, 0. En San Sebastián, 0. Creencias y prácticas religiosas, 0. En Donosti, 0. Discapacidad, 0. En Donosti, 0. Orientación e identidad sexual, Guipúzcoa, 4. En Donosti, 0. Racismo y xenofobia, Guipúzcoa, 11. En Donosti, 0. Ideología, Guipúzcoa, 1. Donosti, 0. Género, en Guipúzcoa 0, en Donosti 0. Evidentemente, creo que son datos para felicitarnos, para estar contentos. Y es un gran reto poder igualarlos. Un gran reto, ahí le tomo la palabra. Ojalá podamos seguir así. En cuanto al segundo y al tercer punto, mire, no me tengo que retrotraer mucho. Es que es lo que estamos haciendo como Gobierno municipal. Ayer mismo, la concejala de Igualdad y yo mismo abrimos unas jornadas precisamente internas de trabajo entre los técnicos de este ayuntamiento para abordar cuestiones que tienen que ver con delitos de incitación al odio y entre otras muchas cuestiones. Y así venimos trabajando con diferentes departamentos desde hace tiempo. Fueron, y creo que es para felicitar a este ayuntamiento y a sus trabajadores, aproximadamente 100 personas inscritas. Y es lo que estamos haciendo. Y no, ya le digo, no me tengo que retrotraer mucho. Ayer a las 9 de la mañana. Es en lo que estamos haciendo. ¿Que se pueden tomar más medidas, que se pueden hacer más planes? Estamos en ello. Y creo que los resultados que tenemos en este momento son realmente espectaculares. Ojalá podamos seguir así, porque realmente es complicado. Eskerrik asko, iristeko txanda irabazi taldeak dauka. Bueno, respecto al primer punto, tengo que decir que no me ha convencido. Se lo digo ahí con toda confianza. Una cosa es lo que marca Eurostat, pero como bien ha dicho Nayara, pues son mínimos, ¿no? Es bueno que la misma forma que se tallan otro tipo de delitos, pues estos también, ¿no? Por otra parte, me alegro, por supuesto que nos alegramos de que las cifras sean mejores si tomamos Donostia con el resto del territorio, pero es que noto cierta autocomplacencia y si traemos aquí lo malo no es por ningún ánimo morboso, o sea, tenemos que traer lo malo para mejorar. Y luego hay otra parte que también lo ha comentado Nayara San Pedro, que gran parte de las agresiones, de los delitos que se efectúan no se denuncian. Que no haya denuncias no quiere decir que no existen. Y esta es la razón de que presentemos esta iniciativa. Bueno, pues eso. Y luego, por otra parte, la planificación sí ya sabemos que se está trabajando. La concejala delegada de Diversidad Cultural ya nos comunicó que se estaba trabajando en ello, estaba haciendo la planificación, pero bueno, como otra vez nos dice que llegamos demasiado tarde, esta vez pues hemos metido ahora nuestra aportación. Creemos que es mejor hacerlo con antelación que más tarde, y simplemente eso. Y bueno, supongo que no van a votar a favor, así que pues nada, no puedo alegrarme. Venga. Eskerrik asko. 3 puntu dira eta EH Bilduk puntuka bozkatzea eskatu du, ezta? Bai, horrela egingo dugu orduan. Lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta hirugarrengo puntuari aldeko botuak,
Kontrakoak ez da onartzen, beraz, mozioa ez da onartzen. Ez dakit talde popularrak ez du txanda erabiliko, beraz, hurrengo puntura joango gara. 17. kontrol mozioa, Irabazi Donostia. Moción de control que presenta el Grupo Irabazi Donostia relativa al tipo de actuación en Lourdes Enea. 17. kontrol mozioa, Irabazi Donostia taldeak aurkeztua, Lourdes Enean egin beharreko jarduketa motari buruzkoa. Actuación en Lourdes Enea. Bai, Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, en el pleno del 30 de junio de 2016 se acordó la aprobación definitiva del Plan Especial Urbana del subámbito IN 032 Lourdes Enea, a la que nuestro grupo se opuso. Uno de los argumentos que originó nuestra posición contraria fue el tipo de actuación urbanística aprobado, que fue un tipo de actuación de dotación, ya que los costes estimados de urbanización se acercaban mucho al 5% de coste de edificación. Voy a explicar muy rápidamente para la gente que nos está escuchando y viendo. Cuando hay un proyecto de esas características, hay que hacer el cálculo de los costes de urbanización y la cifra límite, vamos a decir, o de referencia es 5%. Si esos costes están por debajo de 5%, se llama técnicamente una actuación de dotación. De 5% del total del coste, no me precisa. Si estamos por encima de los 5% del coste total, se llama actuación integrada. Y lo que implica esto, que seamos de dotación o integrada, hace que básicamente el ayuntamiento cobra más o menos, para decirlo simplemente. El informe técnico final de 20 de marzo de 2017 dice que, cito, el total del presupuesto de urbanización dentro y fuera del ámbito asciende a 162.819,40 euros y esto supone 6% del presupuesto de ejecución de la edificación, con lo cual sobrepasamos el límite de 5%. Con lo cual habría que calificar, o lo correcto hubiera sido calificar la actuación de integrada y no de dotación, como se ha hecho, porque cuando se ha hecho el cálculo inicial con estimaciones estábamos por debajo de ese 5%. La conclusión de este informe implica una clara pérdida de ingresos para el ayuntamiento y creemos que el gobierno debería corregir esa situación en defensa del interés público. Ahora bien, en comisión hemos interpelado y el gobierno cedió la palabra al director del urbanismo, ya que tiene los conocimientos técnicos más amplios, y nos contó las siguientes cosas, que se habían hecho cálculos pormenorizados por parte de un ingeniero, cuando se vio que los costes se acercaban a 5%, que la obra estaba en fase de ejecución, que se podrá hacer más adelante un cálculo más preciso de los costes para verificar de verdad el tipo si el tipo de actuación aprobado es el correcto o no, y que en caso, también dijo que en caso de que resulte que no era el correcto, pues que se deberá corregir. Y que también, un asunto importante, la dificultad no está tanto en el cálculo de los costes, sino en determinar qué es lo que entra en los costes de urbanización y qué no. Esas fueron las explicaciones por parte del cuerpo técnico municipal, pero creemos que es necesario un compromiso político en la materia y por eso traemos esa moción que tiene dos puntos. El primero es, visto el informe técnico de marzo de 2017, el que calcula que estamos a 6%, por lo tanto, encima de este famoso 5%. A la vista de ese informe, pues instamos al Gobierno a hacer las gestiones y correcciones necesarias para que el ayuntamiento cobre el montante correspondiente a una actuación integrada, que es lo que corresponde si atendemos a esa cifra de 6%. Y el segundo punto, pedimos que, en consonancia con lo que dijo el director de urbanismo en comisión, que se haga un cálculo preciso cuanto antes para verificar, para tener una cifra final y válida, y que se haga ese cálculo en un plazo no demasiado largo, de tal forma que si nos damos cuenta de que el cálculo estamos por encima de los 5%, hay que corregir, que estamos en un plazo donde podemos corregir todavía. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Talde popularrak ez du
hitza hartuko, EH Bilduk bai. Bai, eskerrik asko. Estamos fundamentalmente de acuerdo con lo que tiene detrás la moción de control que presenta el Grupo Irabazi, pero en los tiempos no estamos de acuerdo, no creemos que sea la forma ahora mismo adecuada para aprobar esto, por eso nos vamos a abstener. Sí creemos que efectivamente, bueno, pues en su momento cuando se aprobó el plan especial y cuando se definió como una actuación de dotación, bueno, pues esa consideración de actuación de dotación, bueno, fue objeto además de debate y de discusión en esta propia sesión plenaria, pero es verdad que el plan especial lo aprobó de esa forma. Y además el elemento que estemos ante una actuación de dotación o ante una actuación integrada no es única y exclusivamente el término económico, que sí lo es y que desde luego si así fuera exigiríamos, como no, que se recuperase ese dinero para toda la ciudadanía de Donostiarra, sino también la propia aprobación del documento. Es decir, si estuviéramos ante una actuación integrada, sería necesario haber sometido el proyecto de urbanización, someter el proyecto de urbanización a un periodo de exposición pública, cosa que no lo tuvo de alguna forma, si fuera una actuación integrada, al considerarlo como actuación de dotación. Por tanto, por eso nos vamos a abstener, sí estando de acuerdo efectivamente en que tenemos más que serias dudas de efectivamente si fue calificada correctamente. Nosotros sí nos inclinamos a pensar que quizás estuviéramos más próximos, pero es verdad que mientras los informes jurídicos, mientras los informes técnicos digan lo que digan y mientras no tengamos una constatación que nos permita pasar ese 4,76%, que no es 4,76, sino que es 5,01, y efectivamente estará mal, no consideramos legalmente posible iniciar las gestiones necesarias para cobrar ese montante, ni tampoco retrotraer el expediente a su aprobación correcta, entre otras cosas con periodo de exposición pública, etcétera, etcétera. Por eso nos vamos a abstener, aunque efectivamente estaremos atentos a la liquidación de la urbanización de este entorno. Eskerrik asko, talde sozialistak ez, da, talde jeltzaleak ere ez, beraz, izteko txanda Irabazi taldearen esku. Bueno, simplemente, entiendo las dudas que tiene H. Bildu. Yo me remito a lo que comentó el director de urbanismo en comisión, que dijo, y además me lo confirmó varias veces luego en otras ocasiones, que se hará un cálculo, ha dicho así, y está grabado, se hará un cálculo, se verificará y si está mal se corregirá y habrá que corregir. Lo ha dejado claro, clarísimo. Entonces, ahora me gustaría ver si el poder político, el gobierno, va en la misma línea, porque si el cuerpo técnico dice o deja entender de forma inequívoca, entiendo yo, que se puede técnicamente, porque creo que el director de urbanismo con sus conocimientos no diría algo así, en plan, mira, sí, lo haremos, tiene la autoridad suficiente para decir cosas y los conocimientos suficientes para decir cosas correctas, entiendo yo. Me quedo a la espera de que va a votar el gobierno, porque queda claro que técnicamente existe una vía, según el director de urbanismo. Ahora, si el gobierno vota que no, indica una cosa bastante distinta. Indica que, aunque haya una vía, técnicamente una vía posible, políticamente el gobierno no tiene ninguna gana, si vota en contra, que no sabemos qué va a hacer. No tendría ninguna gana el gobierno de corregir la situación para que el ayuntamiento cobre la debida suma de dinero que le corresponde por el interés general de la ciudadanía. Gracias. Eskerrik asko, eztabaida amaituta botatu egingo dugu, eta beraz mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta boto azalpen txanda, bai, talde sozialistak bakarrik eskatu du. Sí, bueno, señor Loy, como ha podido comprobar, ahora señor Alejandro, como ha podido comprobar, se han votado solo ustedes mismos esta moción. Lo digo quizá para que le dé un poco idea de la cuestión, ¿no? En este caso, nosotros hemos votado en contra
porque todavía se agudiza más lo que dije en la anterior. Es decir, en este caso fue, como usted bien ha dicho, eso lo ha dicho bien, lo ha explicado muy bien, fue incluso el propio director del departamento, no hubo ni siquiera una respuesta política, fue el director del departamento el que le dio una respuesta absolutamente técnica, creo que absolutamente razonable, y como usted bien ha dicho, se dijo, si llega el momento y se comprueba que efectivamente hay una situación que produce o que supone que es una actuación integrada, se procederá a llevar a cabo los trámites necesarios para evidentemente recaudar lo que al gobierno, lo que al ayuntamiento le corresponda, porque en absoluto el ayuntamiento y este gobierno y nadie va a dejar de cobrar, recibir las cuantías correspondientes que se deriven de esa situación. Faltaría más. Ahora bien, ¿por qué no entendemos, apoyar esta moción? Porque usted da por hecho en ella que hay una actuación integrada. Se lo ha explicado en parte, por una vez y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con él. Se lo ha explicado en parte el señor Burutarán. No queda todavía acreditado en este momento que tal actuación integrada lo sea. Cuando lo sea, procederemos a ello, sin ninguna duda, no tenga ninguna preocupación, entre otras cosas, porque hay personas de mucha cualificación técnica y funcionarios que van a velar porque así sea. Además de la voluntad política de que efectivamente también sea así. Faltaría más, pero hombre, yo creo que quienes conocemos al cuerpo técnico, a los técnicos, al técnico de valoraciones, en fin, el cuerpo jurídico, no van en absoluto a permitir que eso no sea así, si se da el caso. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. 18. kontrol mozioa, debuzen egin nahi den zerbitzuen berri egitura. Kontrol mozioa, Bildu taldeak aurkeztua, debuzen egin nahi den zerbitzuen berregituraketa dela, eta control de moción número 18, presentada por el grupo Bildu, sobre la reestructuración en Debus. Bai, Bildu taldearen txanda. Keixo, atxaldeon. Mozio honetan ekartzen duguna, gehien bataz, zalantza batzuk edo eta eskaera bat planteatzeko. Egun hauetan ikusten ari gara edabideetan, sare sozialetan, autobusetako markesinetan, topoaren proiektuaren inguruko propaganda. Baina inork ez digu hitz egiten topoak ze suposatuko duen hiri hontarako, onerako propagandak dena, onerako dela, esaten du noski, baina topoak ze kontraesan edo ze kalte ekarri ditzaken ez dugu inon ikusten. Zentratuz gehien bat debusen egon daitezken afekziotan edo remodelaziotan, sí queríamos preguntar, porque nos preocupa especialmente, ¿estamos seguros de que Debus y la pasante tal y como está planteada ahora son complementarias, como se decía el martes pasado? ¿Estamos seguros de que son complementarias? Lo digo porque el 4 de octubre pasado el gobierno vasco, en su propaganda, en un vídeo que sacaba de 40 segundos, decía que la pasante era capaz de retirar 100 coches y 5 autobuses. Esto es grave por dos motivos. Es grave porque es una concepción de la movilidad errónea. Equiparar coche particular y vehículo colectivo es grave. Pero es más grave todavía utilizar dinero público para ir en perjuicio de una empresa pública de este ayuntamiento. Entonces, queremos preguntar si efectivamente creemos que son complementarios o no. Por otra parte, en el último informe de usuarios, de viajeros, a 30 de junio del 17, se ve claramente que hay una reducción de viajeros en las líneas 13, 24 y 27 de 72.000 viajeros, que coincide con el aumento de usuarios de la nueva estación de Alza. Por tanto, vuelvo a preguntar, ¿son complementarios o lo que pierde uno lo gana el otro? Pregunto. Hay una preocupación entre trabajadores y trabajadoras de Debus, no solo lo pregunta Bildu, lo ha preguntado en otros espacios el PSE, lo ha preguntado UGT. ¿Hay alguna previsión sobre esto? Ya sé que la concejala delegada me va a decir que faltan 5 años para inaugurar esta obra, pero también hay unas obras de por medio
que no significa que tenga que haber recortes, pero alguna remodelación deberá haber, con líneas que vengan desde el antiguo al centro, con líneas que pasen por el centro. ¿Hay alguna previsión en este sentido? Planteamos que se haga esa previsión. Además de eso, la aportación municipal a Debus hoy en día es de una cantidad. ¿Qué se prevé en los próximos años? ¿Va a aumentar? ¿En cuánto va a aumentar la aportación municipal a Debus? ¿Hay alguna previsión en este sentido? Gracias. Eskerrik asko, irabazi taldeak ez du txanda erabiliko, talde popularrak, bai. Sí, vamos a intervenir en este turno porque nos parece una cuestión importante. Con el debido respeto, nos parece que esta moción Bildu la utiliza para hacer una valoración y que además lo ha hecho claramente en su explicación, de la pasante. Y ellos claramente pues dicen que esto es erróneo, que esto es correcto. Bueno, de acuerdo, yo respeto todo eso. Pero ustedes hacen en su moción muchos condicionales. Si se construye la pasante, si se está presentando. Entonces, claro, yo no puedo valorar una moción cuando usted está poniendo en duda si se construye la pasante, cuestión sobre la que no hay ninguna duda. Entonces, claro, ya a partir de ahí, yo ya, en este caso, como representante de mi grupo, para responderles, pues no sé exactamente qué responderles, porque el punto primero ya no es así, porque sí se va a construir. A ustedes puede parecerles que no. Muy bien, y lo respetamos, pero no lo compartimos. Y tan errónea puede ser nuestra opinión como la suya. Aquí esto es así. Luego dicen que efectivamente cuando se hacen unas infraestructuras de transporte público puede haber afecciones, pero hay afecciones, aunque no se haga la pasante, hay muchas afecciones. Se hacen más puentes en la ciudad, hay puentes que no se pueden usar, hay muchas circunstancias que obligan a cambiar las cosas. O sea, la situación no es permanente para siempre, no, esto va a ser siempre así. Y en Debus siempre va a haber las mismas líneas que van a ir siempre por los mismos sitios. Yo creo que Debus es una excelente compañía que está funcionando muy bien, que probablemente es un ejemplo en España y en Europa, y desde luego en el Consejo, en el que yo llevo ya un cierto tiempo, no me parece, yo no he detectado la sensación de que se vaya a prescindir de trabajadores. Igual lo que tenemos que hacer es, en las líneas donde pueda haber un descenso, porque hay otros medios de transporte públicos, se apliquen y se den mejores soluciones en donde haya deficiencias y haya carencias. Yo creo que en eso estamos en la compañía. En fin, yo le estoy hablando como si fuera el equipo de gobierno, pero es que, claro, como no puedo decirle todo esto en minuto y medio, y por el respeto que usted me merece, le estoy dando la respuesta. Entonces, al primer punto, nosotros ante un condicional, pues no le podemos contestar, nos vamos a abstener. El Pleno solicita al Gobierno que si pretende, pues yo no sé si el equipo de gobierno pretende o no pretende, entonces pues yo me abstengo, pues ¿qué le voy a decir? Y como no se lo he preguntado, ahora se lo van a contestar ellos. Y luego, el Pleno del Ayuntamiento solicita al Gobierno municipal que informe a la ciudadanía de la incidencia. Bueno, la ciudadanía está súper informada de todo esto. Yo creo que, bueno, a usted no le parece, pero por lo menos respéteme la opinión que tenemos nosotros. O sea, la ciudadanía de esto está súper saturada, ¿eh? O sea, más bien creo lo contrario. Entonces, que tengamos que informar a la ciudadanía de la incidencia que tendría en Debus y en el tráfico las obras de construcción de la pasante, pues a mí me parece que eso no hay que hacerlo. Y claramente nosotros, con todo el error en el que según usted vamos a incurrir, vamos a votar que no. Nos vamos a quedar más a gusto que un campano. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak, bai. Sí, no pensaba intervenir, pero y entiendo que usted es un concejal nuevo y me merece todo el respeto y le voy a intentar tratar con la mayor educación posible porque nunca es fácil el primer día, se lo digo por experiencia. Y el señor Arrué me ha quitado muchísimos de los argumentos, porque realmente es así. Presentar mociones de carácter preventivo, como es esta, de algo que ni con propaganda, que antes nos decían que si propaganda, que si anuncios. Yo soy miembro del Consejo de Administración de Debus desde hace una serie de años. Nunca en el Consejo de Debus, por parte de ningún grupo, además lo quiero señalar, se ha hablado de reducir líneas o de reducir servicios porque otros servicios públicos también avancen. Porque también hay que señalar que Euskotrenbideak también es una empresa pública de todos nosotros. Aquí no estamos hablando intereses privados de unos contra intereses privados de otros. Estamos hablando de dos grandes empresas públicas. En sistemas de transporte y en transportes, en el caso ferroviario, no contaminantes y no emisores.
Con lo cual, en todo caso, si queremos el clima 2050 que lleva el señor Gurpegui como delegado de Medio Ambiente, impulsarlo y trabajarlo, toda Europa, y si siempre nos fijamos en Europa, trabaja en el desarrollo del sistema ferroviario, sobre todo con carácter metropolitano, con carácter de conexión interurbana. Esa es la cruda realidad de los hechos. Y, desde luego, el Partido Socialista nunca ha apoyado ninguna restricción de líneas o de trabajo en Debus. Pero es que es más, si cogen ustedes las memorias de todos los últimos años, verán que no ha descendido para nada el número de trabajadores. Otra cosa es que se aprueben planes estratégicos que habrá que aprobar cada cierto tiempo, que reordenen líneas, que mejoren frecuencias en un sitio, que establezcan según cómo va creciendo la ciudad, según las necesidades. Y se lo dice a alguien que fue durante 10 años vicepresidente de Debus y que consiguió dar un gran salto. Pero es que además creo que nos tenemos que sentir orgullosos todos del modelo de transporte que tenemos en Guipúzcoa. Somos el único territorio de Euskadi, y que en Hamburgo nos decían que lo van a intentar poner en marcha, que tiene billete único. El único con billete único, que ojalá Renfe se incorpore, pero el único que tiene billete único real. Y ha sido mérito y el trabajo de muchos años, se lo puedo garantizar, y de muchas fuerzas políticas. Por lo tanto, este tipo de mociones, a ver si cae la pelota o a ver si de paso le doy un pequeño golpe, por ser educado, a la delegada de movilidad o al PS y al PNV como grupo de gobierno, pues no tienen mucho sentido, sinceramente. Yo le invitaría y si no estoy dispuesto a estar con usted, tomarme un café, explicarle los planes estratégicos de Debus, las nuevas líneas que pusimos, los microbuses, que Eusko Alkartasuna votó que no, señor Guruterán, no se ría tanto, que votaron que no su compañero Ubillos y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, votaron que no a los microbuses porque no eran rentables, decían. Ahí las quiero ver, que aquí lecciones y pasado tenemos todos. Por lo tanto, y yo que Ezquerro, efectivamente, votan que no. Entonces yo le invito tranquilamente a que venga cuando quiera, de verdad, estoy dispuesto a hablar con usted, porque sí nos une la defensa de lo público y del transporte sostenible. Estoy convencido. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Bai. A ver, pues sí, yo el único sentido que le encuentro a la moción es, como otras que han traído a este pleno, la de crear inquietud, incertidumbre, miedo ante el futuro. El metro, desde luego, se va a construir. Vamos a votar que no a esta iniciativa, pero por esa razón. Y voy a dar algunos argumentos que ya los he repetido otras veces, pero los repito ahora. El alcalde hace 2 días en el pleno del Estado de la ciudad comentó unos datos bien interesantes de Donostibus, relacionándolo además con los últimos años y que con los últimos años que ya hay estaciones de metro, las nuevas estaciones. Y a pesar de ello, y desde el año 2013, el número de usuarios ha crecido, el número de kilómetros ha crecido y hay nuevas líneas. Y esa es la tónica general y el espíritu general de Donostibus y de nuestra posición hacia el futuro de la compañía. ¿Que va a haber una red ferroviaria nueva dentro de 5 años? Desde luego que sí, y la red ferroviaria, la red de transporte público, por tanto, habrá que contemplarla en su conjunto. En cuanto a la segunda parte que dice que informe a la ciudadanía, efectivamente le voy a contestar que dentro de 5 años. No, a ver, que no quiere decir que hasta dentro de 5 años no empecemos a trabajar. Nosotros tenemos que estar trabajando ya, no nosotros solos, con nuestras matrices origen y destino, que en eso estamos trabajando con la Autoridad del Transporte para que efectivamente tengamos preparado lo que va a ser el modelo del transporte público para dentro de 5 años, que será cuando se vaya informando a la ciudadanía, igual que ha dicho el compañero Arrue, cómo se comunica, no sé si con fotocopias o no, que suele pedir el señor Murriondo, pero se comunican todos los cambios de la compañía con eventos, carreras y todas las cosas que pasan en la ciudad. Y en cuanto al periodo de construcción de la pasante, efectivamente habrá molestias, claro, sin duda. En la última comisión no permanente de las obras del topo explicamos, estuvo el director de movilidad explicando cómo iba a ser, por ahora lo que tenemos estudiado, de lo que va a ser el plan de tráfico. Nosotros vamos a seguir trabajando en eso e informaremos de los cambios que se vayan a producir durante la fase de obra y posteriormente, desde luego, informaremos sobre los cambios que se vayan a producir, que nunca
van a ser a peor, nunca van a ser a peor. La calidad del servicio de transporte público en la ciudad para todas las personas será mucho mejor. Y por último, para acabar, decir un ejemplo que suelo decir a veces para un poco... Un ejemplo sencillo y fácil en una ciudad cercana como Vitoria, que desde que está el tranvía funcionando, desde el 2008, el número de personas en transporte público bus, o sea, en transporte colectivo de autobús, ha crecido y ha crecido en un porcentaje importante. No solo, por supuesto, los viajeros de tranvía, sino que la compañía de autobús Tuvisa lleva a un porcentaje mayor, bastante mayor de viajeros. Por tanto, si se hacen las cosas bien, el modelo de transporte público en la ciudad será mucho mejor después de la pasante. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda. Mil esker. Bueno, yo creo que esta era una moción sencilla, que pedía información, y me queda más o menos igual, porque si se hacen las cosas bien, informaremos bien, pues eso es lo que pedíamos. No hemos avanzado en nada. No sé si va a haber recortes, digamos, pero va a haber remodelaciones. ¿Cuáles son? No se ha contestado a esto. Entonces yo me quedo igual. Y efectivamente, soy el nuevo y ustedes llevan muchos años. Llevan muchos años. Y espero que la buena educación en las respuestas se mantenga durante muchos años, no solo en este primer pleno, ¿no? Pero me parece también que, como ustedes llevan muchos años, son hábiles en una cosa, que es en aquello de ¿a dónde vas? Manzanas traigo. Y creo que es una habilidad que yo no quiero aprender. Porque yo he preguntado una cosa muy concreta y no se me ha contestado. Eskerrik asko. Tiene 2 puntos la moción, ¿verdad? Y entiendo que el Grupo Popular ha manifestado posición distinta con respecto a si ellos aceptan votar. Si ellos aceptan, obviamente. Sí. Nosotros siempre pedimos que lo que decida... Ez, galdetzen nahi nahi saber, 2 puntuak, orduan biak bozkatuko ditugu. Denengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, da bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Beraz, mozioa ez da onartu eta ez dakit irabazik nahi duen, ez, orduan hurrengo puntura goaz. 19. Kontrol mozioa, Kontsako. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre elementos anclados a la barandilla de la Concha. 19. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Kontsako pasealekuko barandan finkatutako elementuak direla eta. La barandilla de la Concha. EH Bildu taldeak irakurri egingo du mozio hau. Donostiako udalbatzak eskatzen dio gobernu taldeari agindu dezala Kontxako pasealekuko pilastrak leheneratzeko, baimenik gabe finkatutako argiztapen elementuak kenduz eta uzteko jatorrizko egoeran indarrean dagoen legeria betez. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al equipo de gobierno a ordenar restituir las pilastras de la barandilla de la Concha a su estado original, retirando los elementos de iluminación anclados sin licencia y devolviéndolas a su estado original en cumplimiento de la normativa vigente. Aldeko botuak, aho batez, eta hurrengo puntura goaz. 20. Kontrol mozioa, Donostiako etxe. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre la continuación del proceso de revisión de las condiciones de ocupación de las viviendas protegidas gestionadas por Donostiako Etxegintza una vez expirados los plazos de los contratos. 20. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Donostiako Etxegintza kudeatzen dituen etxebizitza babestuak erabiltzeko kontratuak bukatu eta gero, haiek erabiltzeko baldintzak berriz begiratzeko prozesuarekin jarraitzearen gainekoa. EH Bildu dauka hitza. Eskerrik asko. Bueno, pues la verdad es que no esperaba tener que presentar esta moción. Y si ustedes dejasen que los plenos fuesen públicos, cualquiera podría escuchar, porque así está grabado en el pleno
en la Comisión de Planeamiento, de Desarrollo y Planificación del Territorio, en la que le dije a usted en concreto, que si nos facilitaba la documentación que habíamos solicitado, pues se ahorraría la moción. Y en aquel momento, yo la verdad es que con cierta perplejidad observé risas en la comisión. No sabía que debían obedecer tantas risas. No digo que usted se ría, no, se rieron todos los demás, salvo usted, todos los demás. Claro, debía ser que no es que les hiciera gracia que les decía que si no, no iba a presentar la moción, es que debían tener muy poca confianza en que usted fuera a cumplir su palabra. Debía ser eso, porque la verdad es que más en bandeja que decirle que si presenta y que si nos da la información solicitada se ahorra la moción y no la trae, pues hombre, francamente, esta es una de esas mociones de control que se la ha ganado con esfuerzo. O sea, que se la ha ganado con esfuerzo. ¿Y qué dice la moción de control? Bueno, la moción de control dice que el Pleno Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno municipal a seguir con el proceso iniciado la legislatura anterior de revisión de los contratos vencidos de viviendas protegidas gestionadas por Donostiako Etxegintza, dándoles a las familias que cumplen los requisitos la seguridad de los nuevos contratos en los que además adapten las rentas a los ingresos que perciben las diferentes unidades convivenciales que habitan en los mismos, así como a priorizar aquellos contratos con vencimiento más antiguo y con contratos en situación de tácita reconducción. Es decir, que efectivamente cuando se vencen los contratos de arrendamiento que está gestionando Donostiako Etxegintza, efectivamente es necesario producir una innovación, producir un nuevo contrato. Para producir ese nuevo contrato y llevarlo a que lo vise, porque efectivamente están subvencionados en su momento anterior la subvención correspondiente por parte del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, es necesario que se verifique el cumplimiento de todas las condiciones. Cumplimiento de que tengan necesidad de vivienda, cumplimiento de que estén empadronados en la misma, cumplimiento de que cumplan las condiciones de renta, y ese es el momento adecuado además donde se puede, y así lo hicimos nosotros la legislatura anterior con carácter novedoso, se puede adaptar la renta al alza o a la baja. Y allá donde los ingresos de las unidades convivenciales han subido, se sube, y allá donde han bajado, se baja. Y eso es precisamente lo que les pedimos que sigan en esta legislatura. Pero lógicamente sabemos que ustedes nos van a decir que ya se está haciendo y se está haciendo efectivamente con los contratos más nuevos, no con los más viejos o no con todos los más viejos. Por eso en el punto número 2 les decimos que insta al Gobierno municipal a informar de las edificaciones inspeccionadas, de las pendientes de inspeccionar, así como las incidencias producidas como consecuencia de las mismas. Esto es lo que les dijimos en comisión, que si nos lo daban no presentamos la moción. Como no nos lo han dado, presentamos la moción. Esperemos que voten que sí y que nos lo den. No solamente que voten que sí, sino que voten que sí y nos lo den. Gracias. Eskerrik asko, irabazi taldeak, bai. Eskerrik asko. Sí, nos ha sorprendido bastante saber que el trabajo de revisión de contratos pues, no se hace de la forma más sistémica, vamos a decir, para emplear un adjetivo u otro. Un pequeño detalle sobre, no sé si es por la traducción, supongo que la has redactado en castellano, así que no sé, tengo la duda, pero en el punto 1 se utiliza el término de familias y también de unidades convivenciales. Bueno, preferimos que sea unidades convivenciales en todos los ámbitos, ¿no? Un pequeño detalle. Vamos a apoyar la moción, efectivamente, por las razones mencionadas en la parte expositiva del texto propuesto por EH Bildu, porque efectivamente es importante asegurarse de que las unidades convivenciales que disfrutan de un alojamiento público cumplen con los requisitos para disfrutar de esa vivienda pública. Porque si no es el caso, efectivamente están, de alguna manera, están ocupando el sitio de otros que posiblemente lo necesitan más. Y volviendo al primer punto que comentaba, que nos ha sorprendido aprender esto, y nos ha sorprendido doblemente porque estamos en Etxegintza, en el Consejo de Administración. Al principio de legislatura estaba Amaya y luego he estado yo. Que yo sepa, igual nos hemos perdido una sesión o tal vez dos, pero no más. Un poco en contraste en lo que decía Ernesto Gasco en otro momento, que no acudimos a las reuniones y tal. Yo creo que esto no es cierto, o por lo menos habría que demostrarlo para sostener esto. Y sorprendidos estamos, y por eso todavía más nos parece necesaria la aprobación de esa moción. Eskerrik asko, talde popularrak ez, talde sozialistak bai. Sí, bueno, como bien ha dicho el señor Burután, yo no me reí en la comisión porque efectivamente tenía toda la intención. Esa era una comisión que se produjo, además
lo recuerdo muy bien porque fue una comisión que se produjo a la mañana, creo recordar, y a la tarde teníamos el viaje a Hamburgo, precisamente, al cual también iba el gerente de Etxegintza, y en ese mismo viaje se lo dije, le dije, prepara la documentación y envíala porque me he comprometido esta mañana en la comisión a que se envíe. Me dijo, por supuesto, que además la tenía preparada y que no había ningún inconveniente. Bueno, a veces la gestión uno se lleva las cosas buenas, pero también a veces pues quizá no ha llegado a tiempo, o tampoco quizá el horizonte temporal no lo teníamos tan claro, y bueno, pues se nos ha pasado, pero vamos, por eso lo que quiero decir con esto es que le pedimos que vamos a votar por puntos, y en el segundo punto votaremos que sí, porque ya le digo, tenemos toda la intención de hacerlo y a ser posible, si es posible mañana mismo o la semana que viene a más tardar. Y luego la primera no, porque hay una en la propuesta que, como les dijimos, se está haciendo y se está revisando todo, se está siguiendo, se está continuando con el proceso de revisión de las rentas. Hay una mención específica que dice priorizar aquellos contratos con vencimiento más antiguo y con contratos en situación de tácita reconducción. Bueno, es que esa priorización pues puede depender de otras cuestiones, ¿no? Puede también haber cuestiones sociales. Sabe que estamos en diferentes programas, por ejemplo, colaborando con la Diputación Foral de Guipúzcoa, como el Housing First. Bueno, hay una serie de cosas en las que estamos, y a lo mejor esa priorización, pues esas viviendas hay que priorizarlas para otras cosas, hay que ver un poco, bueno, que a lo mejor este no es el único criterio que se puede o se tiene que tener en cuenta, ¿no? Únicamente esa es la duda que nos generaba, y por lo tanto, bueno, esa no, en principio no la apoyaríamos. Sí la segunda, porque ya le digo, estamos con ello, y quizá, bueno, pues no, esos días que estuvimos fuera, pues quizá el gerente no le dio tiempo a preparar esa documentación, y eso hizo que el plazo se le terminaba a usted, presentó la moción, y bueno, pues tenemos desde luego toda la intención de hacerlo, pero también en el seno del Consejo de Etxegintza, evidentemente, se puede dar toda la información que se precise y que se pida, y si es posible con antelación, pues mucho mejor. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bilduk. Pues sí que les dio a mucho el viaje de Hamburgo, que todavía no tienen, no es que no pudieran antes del viaje, sino que ni siquiera todavía pueden darnos la documentación. Debió ser un viaje intensísimo, al menos que les impiden cumplir las obligaciones a las que se comprometen ustedes mismos, no otra cosa, ¿eh? Las obligaciones y la palabra que ustedes. Solía decirse que uno cuando da la palabra es que la va a cumplir. Bueno, aquí hay palabras que se cumplen y hay palabras que se difieren, pero bueno, no pasa nada. Si al final terminan cumpliendo, pues algún día nos quedaremos con eso. Nos sorprende más la primera, y nos sorprende más la primera porque efectivamente en comisión ya teníamos ocasión de manifestar que cuando la legislatura pasada, esa que ustedes tanto suelen echar en cara de todas las malas cosas que se han debido realizar, debía ser, bueno, hasta entonces no debía hacer ciudad y debió ser los 4 años, según ustedes, catastróficos, pues fueron los 4 años precisamente en los que se puso en marcha esto, porque hasta ahora no se había hecho nunca. El proceso de revisión de contratos no se había hecho nunca. ¿Y nosotros qué hicimos? Pues empezamos a revisar contratos, por ejemplo, en Plaza Lasarte, que llevaban 19 años vencidos y en situación de tácita reconducción. ¿Y qué pasó en estos contratos? Pues lógicamente en los contratos donde hace más tiempo están vencidos y tienen mayor inseguridad las personas que están en los mismos, porque lógicamente no tienen contrato, y en la situación de tácita reconducción, su situación es que pueden permanecer en esa vivienda de mes a mes. De mes a mes, y no saben si el mes siguiente se pueden ir a la calle. Eso es la tácita reconducción en estos casos. Y cuando estamos hablando de que decimos que se les renueva estos contratos, primero, queremos que se dé estabilidad. ¿Pero por qué estamos hablando de los contratos viejos? Estamos hablando de los contratos viejos porque la casuística de incidencias es mucho mayor. Porque ha habido gente que ha venido a mejor fortuna y porque ha habido gente que ha ido a peor fortuna. Y evidentemente esta situación de esta casuística exige que se haga esa revisión. En los contratos que se vencen a los 5 años, claro que hay que revisarlos, pero la incidencia es mucho menor. La incidencia es mucho menor. Claro que existirán incidencias, pero muchísimo menor. Pero me parece que ustedes una y otra vez están queriendo que se postergue o que no se acometa la realización y la revisión de determinados contratos, y eso es más peligroso. Eso es bastante más peligroso, y vamos a estar vigilantes y denunciaremos si algunas promociones y algunas edificaciones concretas ustedes no las quieren revisar, porque es obligación de revisar absolutamente todas. Y vuelvo a decir, algunas son muy antiguas, y tienen también que revisar para dar estabilidad a la gente y para que quien esté en esas viviendas cumpla las condiciones y pueda disfrutar efectivamente de esa vivienda. Bai, eskerrik asko, bi puntuak banan egin daitezke, beraz, lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta beraz puntu bakar batekin
geldituko ditzateke mozioa onartua, ez dakit talde popularrak hitza hartu nahi duen, ez, jeltzaleak ere ez, eta beraz hurrengo puntura goaz. 21. Kontrol mozioa, Amaia Almiral. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre las medidas para proteger los criterios lingüísticos en la publicidad de los programas en los que el ayuntamiento colabora. 21. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua udalak babesten dituen programen publizitatean erabilitako hizkuntza irizpideak babesteko neurriak direla eta. Bai, EH Bilduren txanda. Bai, arratsalden berriz eta eskerrik asko. Bai, hemen eskutartean daukagun kontrol mozio honetan aipatzen dugun bezala, 2015ko abenduaren 22an ja udalbatzak ia hau batez hainbat erabaki hartu zituen hizkuntza irizpideak bermatzeko asmotan, berezik indarra jartzen zuen gomendioak jakinarazteko horretan, beti ere helburua delarik eskubideak urratuak ez izatea. Hartatik udal gobernuak programa egin zuen, guk bere momentuan egoki baloratu genuen, hau zabaldu zen bai paperean, bai modu analogikoan, langileen eskura dago barne sistemaren bidez, eta hemen oso modu grafikoan eta laburrean, baina txukunean laburtzen dira bai plana eta bai 91etik indarrean dauden hizkuntza irizpideak. Esan bezala egoki baloratu dugunean esaten dugu modu argi batean eta nahiko genuke hola jarraitzea. Baina, hala ere, urraketak gertatzen dira. Batzutan zaila da aurre ikuspenak hartzea eta horregatik importanteak dira sistematizazioak, horregatik importanteak dira neurriak, horregatik importanteak dira nolabait prebentzioan egin dezakegun guztia. Hori esan da, gaurkoa hala ere nahiko ulertezina gertatzen zaigu. Zeren, hain zuzen ere, hartan egin zen onarpena izan zen, aurten berriz etorri den gai batekin, eta da, ez dakit, herritarrek olako kartelak fijo ikusi dituztela, behintzat hainbat auzotan kaleak egon dira josita eta oso ikusgarriak dira fosforito honekin urrititik ere ikusten direlako. Ja bazen kaskarra kartelaren kontua, eta gero jakin dugu ekitaldian bertan ere dana gaztelera hutsean egin zala eta azpimarratzekoa da jarduera hau umeentzat eta gazteentzat dala bereziki. Ez bakarrik, baina bai daukala hor publiko hori berezia. Eta orduan, udal gobernuak egin zuen eskaintza hau irakurtzeko, hau da, ulertzen dugu baiezkoa emango jogula eta eskertzen dugu, baina bozeramaile batzordean aipatu nuen bezala iruditzen zitzaigun importantea dela honetaz eztabaidatzea ia gai geran identifikatzeko nun ditugun ez dakit harriak eta zer dan gainditu behar deguna, zeren hori batzutan zaila da aurre ikustea, baina ja hau bezalako kasuak oso ulertezinak egiten dira. Orduan, agian badago ezagutzen ez duguna azalpen bat, guretzat pozgarria da jakitea hemen egiten den proposamena onartuko dala, nolabait modu preventibo horretan indartzeko asmotan ekarria dagolako, baina baita ere iruditzen zitzaigun importantea dela jakitea eta hemen denon artean ikustea zer nola gertatzen zaizkigun horrelakoak. Hemen azkenean bi gauza eskatzen ditugu, batetik identifikatu degunean olako urreketa bat, halako jarraipen estuagoa egitea, bukatzen dut, eta bigarrena, urrengo plangintzaldia, orain bukatzear egongo dana zirriborroa edo pentsatzen dugu, nola baiteko protokoloak edo koordinazio tresnak diseinatzea beti ere prebentzio asmo horretan.
Eskerrik asko, irabazi taldeak gero, talde popularrak gero, sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak bai. Bai, hain zuzen ere, bozeramaileen bileran irakurtzea eskaini nuen bat gatozelako hemen adierazten diren bi puntuekin. Batzutan gai izan gera, lehen aldiz gertatzen denean zaila izaten da. Honetaz, Donostia Kiroleko arduradunekin, zinegotziarekin hitz egin, eta bermatzen digut eta nik badakit egia dela, eta inoiz beste gai batzuk ona ekarri ditugunean ere, gainera dokumentuak hor daude, beti esaten zaie ze bete behar dituzten. Batzuk betetzen dute, beste batzuk ez. Batzutan, konturatzen gera eta bigarren aldirako aurre hartzeko gai izaten gera. Eta kasuren batean edo bestean gainera pozik gelditu esan ez, bueno, oraingoan behintzat gauzak txukunantzean egitea lortu dugu. Beste batzutan ez dugu lortzen egia da. Eta egia da, geure artean komentatzen eta esaten genuen, efektibamente, koordinazioa behar dugu eta behar bada protokolo minimo bat jartzea, bakoitzak nola zer egin behar duen edo ze ardura daukan edo horrelako kasuak detektatzen ditugunean, kontuz ezagit argigorria, baina gutxienez naranja urrengo eskaria datorrenean edo inkluso urrengo eskaria etorri aurretik ekitaldia gertatu ondoren berriz komunikazioa harremanetan jarri eta esan begira hau gertatu da eta urrengoan ez dugu. Beraz, horren gainean gaude, bi puntuei baiezko bozka emango diogu eta konpartituko dugu aurrerantzean ere 6. plangintzaldian gauza hauek nola bideratu ditzakegun gaur dugun baino berme hobea izan dezaten. Eskerrik asko, izteko txanda, Bilduk, bai? Bai, eskertzea, bozka ez dala aldatu, batzutan honea ekartzea nahiko izaten daudal gobernuak bozka aldatzeko, eta ez da kasua eskertzen dugu, mantendu izana hasierako irizpidea, esan bezala, guztiz, positiboa irutzen zaigu hemen dagoena. Bai esango genukela eta aprobetxatzen dugu 6. plangintzaldian protokolo hauek eta egongo diren berrikuntzak, suposatzen dugu laizter horren berri jasoko degula, beste hainbat lanetan, adibidez hizkuntzan iztasunean egin den bezala, osatzen baldin bada talderen bat, edo ez dakit nola dagoen asmoa hau zehazteko, taldeen partizipazioa ere irekitzeko hori ez dago hemen zehaztuta, ez zitzaigun iruditzen horren beste zehaztu behar zenik, baina eztabaida horretarako ere badala iritzita jartzen dut mai gainean. Oso ondo, eztabaida amaituta, botatu egingo dugu, beraz mozioaren aldeko botuak, hau batez, ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, ez, beraz urrengo puntura pasatuko gera. 22. kontrol mozioa. Bizikletaren erabilera sustatzeko neurriak. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu relativa a las medidas para promover el uso de la bicicleta. 22. kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua bizikletaren erabilera sustatzeko neurriak direla eta. Municipal EH Bildu sobre medidas de fomento para el uso de la bicicleta. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, consideramos que esta ciudad tiene una larga trayectoria desde legislaturas pasadas en la promoción y el uso de la bicicleta y nos alegramos de ello. También sabemos que este gobierno no tiene previsto hacer muchos más kilómetros de Bidegorley, es una decisión de gobierno que no compartimos, pero bueno, ahí está. Pero sí tenemos la sensación de que corre peligro que este fomento de la bicicleta y esa centralidad que la bicicleta debe tener en esta ciudad se congele. ¿Por qué? Porque hay otras medidas, otras herramientas que se han de tomar para el uso de la bicicleta, para aumentar el uso de la bicicleta y, por ejemplo, consideramos que una de ellas es el poder aparcar la bicicleta en las distintas épocas del año también, en invierno y en verano. En verano aumenta el uso
Y el verano pasado pues estuvo el tema candente, digamos. Por eso traemos esta moción para que este gobierno presente un plan, y tiene tiempo para hacerlo, vamos a poner hasta junio del año que viene, qué previsiones tiene para aumentar los aparcamientos de bicicletas y a su vez que ciudadanos y ciudadanas conozcan que existen esos aparcamientos, sean permanentes o sean provisionales. Por eso también hacemos la propuesta de que en los mapas de la ciudad se indiquen dónde están esos aparcamientos y dónde se pueden utilizar las bicicletas, porque consideramos que el conocimiento y el uso habitual de la bicicleta es un hecho que debe ser central en esa ciudad, pero para eso hay que poner facilidades. Y bien, no se van a hacer más kilómetros de Bidegorri, pero la gente tiene que poder utilizar la bicicleta de forma normal y tiene que poder aparcarla. Gracias. Bai, eskerrik asko, irabazi taldeak. Bai, eskerrik asko. Bueno, el fomento de la bici es un tema muy interesante, un tema que desde Irabazi Donostia suele interesarnos mucho. Además, en el cual existe mucha innovación y muchos ejemplos en otras latitudes, como, bueno, para citar algunas que seguramente muchas de ellas no son implementables en nuestra ciudad, pero bueno, pueden dar ideas como, por ejemplo, semáforos inteligentes. Esto existe, que dan prioridad a las bicicletas cuando llueve. Carriles bicis elevados para materializar la prioridad sobre el coche. Medidas de carácter fiscal a empresas cuyos trabajadores se desplazan en bici al trabajo. Esto existe en Francia. Bonificaciones o subvenciones para crear aparcabicis y talleres de reparación desde la iniciativa privada. Fomento del transporte de mercancías o de varias personas en bici. Hemos tenido varias veces la oportunidad de debatir con el gobierno sobre, entre otras cuestiones, el tema de los aparcabicis cubiertos y seguros, y tenemos discrepancias, solemos exponerlas y debatir. En cuanto a la moción de EH Bildu, nos parecen dos aportaciones positivas que vamos a apoyar. Y efectivamente la presentación de un plan nos parece interesante en el sentido de que permite dos cosas necesarias en nuestro sentido, que son, primero, pues conocer las intenciones y las previsiones del gobierno para poder tener una base de trabajo para debatir y aportar. Y decía aportar, pues esto es el segundo aspecto muy positivo de hacer un plan. Es una base de trabajo para luego todos y todas aportar, entre todos y todas, mejorar. Luego, seguramente hay muchas cosas que el gobierno puede que no vea y bueno, es así. Pero por lo menos existe un foro, un documento inicial en el que basarse para orientar el debate y nos parece interesante. Así que vamos a apoyar los dos puntos de la moción. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak ez, talde sozialistak ez, jeltzaleak bai. Sí. Bueno, adelanto que vamos a votar que no a la moción, pero en mayor medida por todo el tono casi apocalíptico de que no se hacen cosas de congelación, ha llamado el señor Oscoz, a las políticas de fomento de la bicicleta. Pues le voy a decir unas cuantas que llevamos diciendo, algunas que hemos hecho y otras que vamos a hacer. No sé si no nos ha oído o no, pero lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Y sí se han hecho más kilómetros esta legislatura, se han hecho más kilómetros, se ha hecho el Bidegorri de Zorroaga, se va a hacer en breve el Bidegorri de Aiete. Estamos trabajando en modificación de bidegorris existentes y peligrosos que llevan tiempo funcionando, que han tenido su función y han funcionado adecuadamente, pero llega el momento de tener que rectificarlos y mejorarlos. Eso en cuanto a kilómetros de bidegorri, porque nos lo han comentado. Me piden una planificación. ¿Qué mejor planificación que el presupuesto, en el presupuesto del año correspondiente? Ahí es donde se ven las intenciones de un gobierno y su aportación o sus ganas de hacer cosas
en el ámbito en el que se ponen los presupuestos. Me hablan de los aparcamientos de bici. Hay uno abierto que está bastante vacío. Ya dije recientemente que estamos analizando qué medidas tomar para que se utilice más. Desde luego no creo que la falta de uso sea porque no sabemos que hay allí un aparcamiento de bicis. Está esa instalación bastante innovadora de aparcamiento de bicis subterráneo y está en marcha, está en mesa de contratación otro aparcamiento seguro de bicis en el ámbito de Amara, como así nos comprometimos hace un tiempo. Bueno, es verdad, ya lo hemos reconocido, hubo quejas el verano pasado, no sé si todas fundadas, pero nos comprometimos en cualquier caso a buscar soluciones o a mejorar los aparcamientos en verano. No quiero entrar en la bicicleta pública, que hay quizá a algunos les podrían salir colores, pero también hemos trabajado intensamente en la bicicleta pública, también hemos comentado en comisión y en otros ámbitos. El análisis que estamos haciendo de los sistemas free floating que están llegando ahora a muchas de las ciudades europeas, y todo ello es lo que estamos trabajando, amén de las campañas de sensibilización, unas cuantas que hemos hecho alrededor de la bici. Por tanto, no comparto en absoluto el tono de la moción que nos presenta. La planificación está perfectamente hecha y está acordada y se puede ver en los presupuestos, y en eso seguiremos trabajando. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu taldeak. Mil esker. Bueno, decir que yo pensaba que prevalecía lo escrito, lo que pasaba por el registro, que lo escrito prevalece sobre lo hablado. Parece que mi tono no ha gustado y que por eso recibe esta propuesta un voto negativo por parte del Gobierno, pero bueno, está escrito. En todo caso, también se ofreció leer esta moción, en este caso fue el Gobierno quien dijo que no la quería leer. Hablan de que qué mejor plan que el presupuesto y la ejecución del mismo. Veremos cuánto se ejecuta del mismo. También creo haber dicho en esta intervención, no he dicho que no se hayan hecho más kilómetros de Bidegorris, creo que he dicho que ha previsto que no se van a hacer muchos más. Pero bueno, que yo no digo que no se hayan hecho cosas, digo que hay algunas cuestiones fundamentales para la mejora de esta ciudad. Y seguimos sin conocer cuáles son las previsiones. Es decir, siempre hablamos del pasado, vamos a hablar del próximo año y medio, de los próximos meses. Seguiré escribiendo y seguiré moderando mi tono, así más goxo, así me aprueban de vez en cuando algo. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, boto azalpen txandarik nahi da, ez, beraz hurrengo puntura goaz. 23. kontrol mozioa. Talde Popularraren bozeramaile Mirel Arbiztur Garmendiak egina, batelarien plazari buruz egindako interpelazioaren ondorioz. Moción presentada por Mirel Arbiztur Garmendia, portavoz del Grupo Popular, sobre la plaza de las bateleras. Bai, talde Popularraren txanda. Eskerrik asko Agate jauna eta arratsaldeon berriro guztioi. Udal talde Popularrak aurtengo 2017 urteko martxoko udalbatzarrean Buenabistan dagoen batelarien plazari buruzko kontrol mozio bat aurkeztu zuen. Enparantzaren bi aldeetan dauden bi haur parkeek dituzten gabeziei buruzkoa. Falta horiek dira, hain zuzen, hiritarrek bi parkeak gutxi erabiltzearen arrazoiak. Hona hemen, banan-banan parkeen gabeziak. Bat, oso iluna den toki batean daude kokatuta, argirik gabekoan. Bi, ezetasun handiko leku batean daude tokituta. Hiru, plazaren erdigunetik urrun dute kokalekua, non eta gurasoek eta zaindariek argi gutxi duten aurrak zaintzeko. Lau, parkeetako elementu asko ondatuta daude. Eta bost, enparantzak 3 lore ontzi eta banku gutxi batzuk baino ez ditu. Horiek horrela, plazaren inguruko auzotarrek Donostiako udalaria hainbat gauza eskatu dizkiote. Haur jolasak beste kokaleku batean jartzea,
parkeko elementuek erabilgarritasun handiagoa edukitzea eta guneak hobeto aprobetxatzea. Udal gobernuak, naiz eta eskaera hoiei erantzuteko konpromisoa erakutsi zuen, oraindik ez ditu eskakizunak bete. Hori dela eta, auzotarrak oraindik ere tokiko gobernuaren egintzaren zain daude. Egintza faltaren arian, zinegotzi delegatuak batzordean bi gauza esan zituen. Lehena, egintza burutzeko zenbateko ekonomikoa, 40.000 eurokoa gutxi gora bera izanik, eta ez 400.000 eurokoa mozioan dagoen bezala, egintza egiteko lehiaketa bat egin behar dela. Eta bigarrena, bere zailak oraindik ez duela hori egiteko astirik izan. Bi horien arira, gogora dezagun egintzak aurre ikusten duela, aurrentzako jolas berriak jartzea, oraingoak ondatuta daudenak eta konponezin daitezkeenak ordezkatze aldera. Eskerrik asko. Eskerrik asko, irabazi taldeak ez, EH Bilduk gero, talde sozialistak gero, talde jeltzaleak ez, itxi nahi dezu? Sí, muy brevemente, porque lo he dicho en euskera, había una situación en la Plaza Bateleras, todos conocemos, llevamos desde marzo con esta situación. Una Plaza Bateleras en Buenavista que apenas tiene un banco corrido, 3 jardineras. Los 2 parques infantiles se sitúan a los extremos de la plaza, no tienen la utilización suficiente por la ubicación en sí y por las condiciones que tienen los lugares. Trajimos esto a pleno para que fuera debatido. Hubo un compromiso, es cierto que hay un compromiso por parte del equipo de gobierno de realizar dicha intervención, pero se nos contesta en la última comisión que, que todavía no les ha dado tiempo a sacar la obra. Y, en segundo lugar, nosotros pedimos, y eso sí es importante, no solamente en este caso, en el resto de muchos otros casos que tienen relación directa con la ciudadanía, con asociaciones o con comunidades de vecinos, pues que tengan una relación continua con esas comunidades, con esos vecinos, para explicarle en qué estado están las cosas y cuándo se va a intervenir, en este caso, en la Plaza de Batelera. Sabemos que hay un compromiso, sabemos que se va a intervenir, pero los vecinos, 7 meses después, quieren saber cuándo, cómo, de qué manera se va a hacer, en qué estado se encuentra la situación a día de hoy y, sobre todo, ver la ejecución de la obra cuanto antes. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko zuri, aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen eta botoa azalpen txandan irabazi taldeak denengo. Eskerrik asko. No, simplemente en 2 palabras nos ha sorprendido que no se haya podido leer, ahora entendemos, y nos ha parecido una moción muy razonable que pedía algo sencillo y razonable. EH Bilduk, bai? Bai, lehenengo puntuari baiezko bozka eman diogu horra aipatzen eskatzen da interlokuzioa, ez, bizilagunekin. Eta hontaz hitz egin dugu goiz osoan zehar, dagoen interlokuzio faltaz, hortaz, ados gaude Alderdi Popularrarekin udal gobernuak hori hobetu behar duela. Eta bigarren puntuan zalantzak izan ditugu, alde batetik uste dugu behar dena hiriko parkeekin dela plan bat. Askotan parken egoerak ekartzen ditugu bizilagunen kexak direla eta gure taldeak Zuloga plazaren egoera ekarri du, Amaiur parkearena, Artxipi, Merkatari plaza, Abegeitxeko parkea, Benafarroa plazako parkea, eta beste taldeek ere iniziatibak ekartzen dituzue, eta esan bezala plan baten falta ikusten dugu udal gobernuaren aldetik eta ez improvisazio joera bat. Baina, baiezko bozka eman diogu azkenean, delegatuaren azalpenarekin ados gaudelatko eta egia delako bizilagun talde baten eskaera dagola atzean, eta, iruditzen zaigu aurrekontua ikusita egingarria den zerbait dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde sozialistak. Eskerrik asko, alkate jauna. Hemos votado que no, fundamentalmente porque exactamente en la comisión se explicó lo suficientemente bien en relación a Bateleras y a usted precisamente, constantemente le he estado yo informando de la situación que hay en relación a ello. Evidentemente hemos votado también que no, porque efectivamente refleja usted una cantidad de 400.000 euros que para nada yo he mencionado. Y si no, escuche la
lo que yo dije. Efectivamente, solamente son 44.000 euros en un espacio de 120 metros cuadrados. Y luego, no me diga de interlocución con los vecinos, porque sabe perfectamente que yo he estado en situ hablando con la persona que usted sabe, y no voy a decir quién es, porque la única, digamos, interlocución que ha habido ha sido sola y exclusivamente una persona. No ha habido nadie más. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. 24. Talde popularraren bozeramaile Miren Albistur Garmendiak egina, bera birgaitzaren gainean egindako interpelazioaren ondorio. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa a la regeneración de Bera. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Bera birgaitzaren gainekoa. Eskerrik asko berriro, alkate jauna. Bien, vamos a hablar ahora sobre Bera. Y es que la agrupación de comunidades del polígono de Bera lleva meses en contacto con este ayuntamiento con el objetivo de transformar y regenerar esta zona de Aiete que con el paso de los años ha ido degradándose de manera notable. Son muchos los aspectos que los vecinos entienden que deben mejorar tras quedar obsoleto el carácter inicial de la zona, concebido en los años 70 del pasado siglo como barrio dormitorio y con el coche como claro protagonista. Hoy en día, 2017, los vecinos requieren de mejoras importantes en relación a la accesibilidad, en relación a los itinerarios peatonales, al mantenimiento. Hay un exceso también de vegetación en algunas zonas y un defecto de la misma en otras. Exigen también mejoras en relación a la limpieza, a la movilidad y a otras cuestiones, entre las que destaca la adecuación de un punto de encuentro y de zona de juegos infantiles en el núcleo del barrio, donde actualmente se encuentra la cancha de baloncesto, el parque para niños y diversos comercios. En su peregrinar por este ayuntamiento llevan tiempo dirigiéndose a diversos departamentos, entre los que no parece haber coordinación, lo que dificulta la toma de decisiones. Sí es cierto que algunas de las cuestiones que ponen encima de la mesa y que han planteado se han ido dando forma a lo largo de estos meses. Así lo reconocen también los propios vecinos en las comunicaciones que hacen llegar a este ayuntamiento, como son los casos del estado de la ladera detrás de las casas de la conocida como La Culebra o la adecuación del pavimento del barrio. Pero entienden los vecinos que los esfuerzos que están haciendo ellos y que han presentado en forma de un plan de regeneración en esta casa no tienen la continuidad necesaria por parte de este ayuntamiento, o al menos como ellos entienden que debiera tener. La agrupación de comunidades del polígono de Bera ha presentado, como decimos, un plan de regeneración del barrio elaborado por un estudio de arquitectura y que refleja muy gráficamente, acompañado además de soporte visual muy interesante, las mejoras necesarias a contemplar, y es ahora el Ayuntamiento de San Sebastián quien debe hacer suyo ese plan y elaborar su propio documento de trabajo de cara a lograr esa ansiada regeneración que los vecinos entienden que debiera hacerse por fases y con las dotaciones presupuestarias correspondientes. Perdón. En este sentido, en los presupuestos municipales del presente año, del 2017, se contemplan dos actuaciones. Una para la urbanización de Bera por un importe de 341.000 euros y otra para los trabajos en el muro del mismo barrio por un importe de 100.000 euros para 2017 y otros 200.000 euros para el año 2018. Sin embargo, a día de hoy, finalizando el año 2017, apenas se han utilizado ambas partidas, lo que supone una demora en la ya pretendida regeneración del barrio. Preguntamos por esta cuestión en la pasada comisión. El concejal delegado nos informó de que se está elaborando dicho plan de regeneración del barrio, que va a comprender varias fases, y que a estas alturas de año no merecía la pena gastar las partidas que estaban contempladas y comprometidas en el presupuesto, ya que se avecina un gasto total importante, millonario, que se estima entre 6 y 8 millones de euros y que efectivamente habrá que acometer en varios ejercicios. Bien, en virtud de lo anterior, presentamos la propuesta, la moción de control que tienen ustedes entre manos, que tiene dos apartados.
Una, en la que pedimos que en los presupuestos municipales para los ejercicios 2018 y siguientes se contemple y se dispongan las partidas necesarias para ir desarrollando las diversas actuaciones. Y un segundo punto en el que instamos al equipo de Gobierno a que, de cara a facilitar la interlocución entre vecinos y Administración, pues se disponga un único interlocutor entre ambas partes que posteriormente dé cuenta y coordine al conjunto de departamentos municipales que intervengan. Nada más. Muchas gracias. Eskerrik asko, irabazi taldeak, bai? Bai, eskerrik asko. Bueno, vamos a apoyar la moción del Partido Popular. Tuvimos la ocasión, también la oportunidad de hablar con los y las vecinos de Vera Vera, que vinieron, supongo que como vosotros y seguramente otros grupos, han hecho una visita en nuestra oficina. Y simplemente un apunte, aparte de, como lo he dicho, vamos a apoyar porque nos parece adecuada. El punto 2 es el fruto de una demanda de los vecinos y vecinas de Vera Vera y que consideramos que es un ejemplo más, y lo ha comentado también Olaya, lo ha acariciado el concepto en una moción anterior, es un ejemplo más de la necesidad de repensar profundamente las herramientas y los métodos con los que el ayuntamiento se relaciona con la ciudadanía. Y nada más. Muchas gracias. Eskerrik asko, EH Bilduk, bai? Bai, bueno, como ha explicado el delegado, la asociación ha presentado, o los vecinos de Vera Vera han presentado un estudio que tengo entendido que nos han facilitado todos los grupos políticos, y el señor Butarán y yo misma tuvimos la opción hace unas semanas de estar en el barrio y ver in situ pues diferentes necesidades que se recogían en ese informe. Y bueno, pues en el primer punto vamos a votar que sí, porque sí que entendemos que, tal y como explicó el delegado en comisión, hay unas necesidades que se deben de decidir cómo cubrir, y que esto debe de hacerse en diferentes fases teniendo en cuenta el presupuesto del que se está hablando, pero sí queremos insistir en que todo eso tiene que estar combinado con un análisis de las necesidades de otros barrios de la ciudad, porque como todos sabemos el presupuesto es limitado y vemos zonas que tienen muchas necesidades como Inchaurrondo Norte, Virgen del Coro, Gaztelu, necesidades en Trincherpe, en Herrera, en Alza, que son diferentes a las que pueden recogerse en Vera Vera, y entonces habrá algunas que sean más prioritarias que otras, y creemos que eso es un estudio que se tiene que hacer de forma integral, ¿no?, teniendo en cuenta las realidades de los diferentes barrios. En el segundo punto, lo que se propone es el tema del único interlocutor, y también vamos a votar a favor porque es algo que reclaman muchos vecinos, muchas comunidades. En la legislatura anterior, desde el Departamento de Participación, se pusieron unas figuras que eran un referente para las asociaciones, no sabemos cómo está ese tema a día de hoy, que trataban de hacer este trabajo de único interlocutor. Igual el delegado nos puede dar más datos en relación a esa figura, que no sabemos cómo está, pero que sí que facilitaba un poco esta labor de que los vecinos no tengan que andar, que ya no saben ni en qué departamento presentar sus necesidades, una parte en obras y proyectos, otra en medio ambiente, otra en arquitectura, y bueno, pues que es una tarea difícil y que si no se conoce la estructura del ayuntamiento, pues es normal que se tengan muchas dudas y que al final se tenga la sensación de no respuesta por parte del ayuntamiento. Por lo tanto, nuestro voto a favor a la moción que presenta el señor Murguiondo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde sozialistak orain. Sí, eskerrik asko. Bueno, vamos a ver, nosotros vamos a votar que no, pero no porque no estemos de acuerdo con que hay que actuar en Vera Vera. Mi compañero, el señor Ramos, lo explicó en la comisión, después de ese peregrinar que indicaba el señor Murguiondo. Los vecinos y vecinas han tenido una reunión con el Departamento de Proyectos y Obras, y es más, se ha encargado ya un proyecto de rehabilitación del barrio, porque hay que decir que los vecinos y vecinas efectivamente pueden con toda su buena voluntad hacer los proyectos de regeneración que consideren oportunos, pero una vez recogidas las necesidades es el ayuntamiento, el departamento en este caso de Proyectos y Obras, quien debe de determinar y de elaborar los instrumentos necesarios para la ejecución de las obras que sean necesarias. Por lo tanto, ese peregrinar, tengo que decir que nosotros también hemos estado con ellos y con ellas, ese peregrinaje ha dado sus frutos, el Departamento de Proyectos y Obras ha estado con ellos
el concejal delegado de Proyectos y Obras también, se ha encargado un proyecto de regeneración del barrio que efectivamente pues incorpora muchos elementos. Y como incorpora muchos elementos y como estamos próximos al debate presupuestario, vamos a votar que no a la primera parte de esta moción, porque instamos al Grupo Popular a llevar al debate presupuestario esta propuesta, porque efectivamente en el debate presupuestario hay que hacer una lectura global de la ciudad y quitar en unos sitios y poner en otros. Entonces entendemos que ese es el marco donde se debe de debatir cuáles son las necesidades de los diferentes barrios y cuáles son las cantidades que se asignan a las obras todas necesarias, efectivamente, de los barrios de la ciudad. Y, por otro lado, la interlocución, efectivamente, señora Duarte, nosotros y nosotras seguimos manteniendo la interlocución con las asociaciones de vecinos a través del Departamento de Participación Ciudadana, reuniones que organiza y que dinamiza el Departamento de Participación Ciudadana, pero a la que asistimos los diferentes departamentos, porque muchas veces, la mayoría de ellas, los vecinos y las vecinas tienen problemas que afectan a muchos departamentos y lo que quieren es una interlocución directa con cada uno de los departamentos. Esa es una labor que seguimos haciendo y que seguiremos haciendo, por supuesto, y que entendemos que en este caso ha estado vinculada a través del Departamento de Proyectos y Obras y que en colaboración también con el Departamento de Mantenimiento, y por lo tanto entendemos innecesaria este segundo punto de la propuesta de la moción que presenta el Grupo Popular. Eskerrik asko. Talde jeltzaleak ez du hitza hartuko, ixteko txanda talde popularrak. Eskerrik asko berriro alkate jauna. Estaba apuntando una cosa que han dicho ahora. Bien, en primer lugar agradecer los apoyos proyectados por los grupos Irabazi y EH Bildu en relación a esta cuestión. Que queremos poner encima de la mesa, como ya han comentado mis compañeros, pues estos vecinos han estado con el conjunto de grupos políticos, faltaría más, para hacer llegar al ayuntamiento de primera mano una cuestión tan importante para ellos en su día a día, ¿no? Que es la regeneración de un barrio que, insistimos, pues lleva un deterioro notable, sobre todo en los últimos años. De ahí que insistamos en la necesidad de elaborar un documento que el ayuntamiento haga suyo ese documento, que luego lo puede modificar, evidentemente, solo faltaría, pero que de alguna manera se comprometa a desarrollar actuaciones de cara a la pretendida regeneración. Por eso entendíamos con algo positivo lo que el señor delegado de Urbanismo nos comentaba en la última sesión. Decía, pues se van a reservar una serie de cantidades económicas para el presupuesto de 2018 y debido a la envergadura del proyecto, pues de cara a los próximos años también, que no se pueden afrontar en un solo ejercicio. Pues a eso hemos ido. Primero, a intentar cerrar un compromiso político en ese sentido, que no ha querido cerrar el equipo de gobierno. Bien, es cierto que, ha dicho el señor Gurpegui ahora mismo, ha repetido lo mismo, que se ha encargado un proyecto de regeneración del barrio y que tenemos la oportunidad en el presupuesto municipal de hacer las aportaciones que sean necesarias. En primer lugar, veremos si se cumple ese compromiso del delegado de Urbanismo de contemplar partidas económicas en el presupuesto de 2018. En segundo lugar, en qué sentido están incorporadas y la necesidad de hacer enmiendas por nuestra parte o de otros grupos políticos. Pero tampoco es una garantía el presupuesto municipal porque ya vemos que hay muchas partidas que no se llegan a utilizar. Y en segundo lugar, el tema de la interlocución única, que no solo afecta a este caso, y acabo enseguida, sino a muchas otras situaciones del día a día de la relación administración-ciudadano. Y es que nosotros muchas veces nos perdemos en ese marasmo de departamentos y de organización y de información que hay en el propio ayuntamiento. Imagínense a un ciudadano de fuera que no está, señor alcalde, que no está habituado a todo esto, pues la confusión que le puede producir. Simplemente queríamos facilitar a través de esta herramienta esa interlocución con el ayuntamiento. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko, bozketara goaz, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen txandarik, beraz hurrengo puntura goaz. 25. kontrol mozioa, talde popularen bozeramaile Miren Albiztur Garmendiak egin. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa a la vaguada de Herrera.
25. kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Herrerako ibarrari buruzkoa. La vaguada de Herrera. Bai, talde popularrak irakurri egingo du mozio hau. Bai, lehengarren puntua, Donostiako udalbatzak eskatzen die alkate jaunari eta gobernu taldeari laburtzeko agindutako Herrerako ibarraren berrurbanitzatzea aurrera eramateko epeak eta sinatzeko lehenbaileen hitzarmena Eusko Jaurlaritzarekin. En primer lugar, el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que aceleren los plazos y que a la mayor brevedad firmen con el gobierno vasco el convenio necesario que permita llevar a cabo la prometida reurbanización de la vaguada de Herrera. Eta bigarren puntua, Donostiako udalbatzak eskatzen die alkate jaunari eta gobernu taldeari txertatzeko 2018-erako udala aurrekontuetan Herrerako ibarra berrurbanitzatzeko jarduketak egiteko beharrezko partidak. Punto número 2. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que en los presupuestos municipales para el ejercicio 2018 disponga las partidas necesarias para la actuación de reurbanización de la vaguada de Herrera. Aldeko botuak, aho batez onartzen da, hurrengo puntura goaz. 26. kontrol mozioa, talde popularren boz. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa a los tamarices de Alderdi Eder. 26. kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Alderdi Ederreko milazkei buruzkoa. Talde popularraren txanda. Bai, eskerrik asko berriro, alkate jauna. Vamos a hablar ahora de los tamarices de Alderdi Eder. Y es que desde hace varios años, cualquier ciudadano donostiarra viene observando que los tamarices del Paseo de la Concha presentan un aspecto descuidado. La situación se agrava en los jardines de Alderdi Eder, ya que los arbustos se encuentran en muchos casos en trayectoria de paso de las personas, lo que provoca que muchos ciudadanos se hayan dado golpes en la cabeza con las ramas o con los nudos de los tamarices. Antes sucedía, sobre todo con las personas altas, pero cada vez están dichos nudos, dichos codos, dichas ramas a menor altura, lo que aumenta el riesgo de que más ciudadanos puedan chocar con alguna de esas ramas en su transitar por esa zona céntrica de la ciudad. Además de esto, hay muchos troncos partidos por la mitad o que están rotos, están unidos con varillas metálicas. En definitiva, una situación, entendemos que alejada de la idónea para dichos arbustos, para los vecinos y para los ciudadanos que queremos disfrutar de tan bello espacio y, evidentemente, para el espacio en sí mismo que, situado en plena de la Bahía de la Concha, no ofrece el mejor aspecto posible. Interpelamos en comisión también al equipo de gobierno sobre esta cuestión y el concejal delegado señaló que las obras del aparcamiento bajo la Concha influyeron notablemente en el comportamiento de dichos arbustos, haciendo debilitar la sustancia de muchos troncos que cuentan en la actualidad con las varillas metálicas que hemos comentado. Y asimismo el Gobierno municipal asume las dificultades que sufren muchos paseantes que se golpean con las ramas y dicen, ahora nos lo podrá explicar mejor el señor concejal delegado, que se están planteando poner información sobre las especies presentes y sobre el conjunto en sí para dar a conocer esta situación a quienes pasean por Alderdi Eder. Entendíamos que se podía haber llegado a leer la iniciativa que plantea dos puntos. Uno primero en la que pedimos que se estudie por parte del equipo de gobierno la retirada y posterior reposición de aquellos tamarices que se encuentran en peor estado en los jardines del Alderdi Eder o de aquellos que puedan poner en peligro la integridad física de quienes paseen por la zona, y pedimos en un segundo punto que el equipo de gobierno mejore la estética del entorno de Alderdi Eder y que ponga en valor el mismo como elemento protegido por la normativa municipal. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko, irabazi taldeak, bai. Eskerrik asko, nos vamos a abstener la votación sobre esta moción del Partido Popular. Varios motivos. El primero de ello es la duda de la compatibilidad de lo que propone el Partido Popular de retirar y posteriormente reponer algunos tamarices
duda de la compatibilidad de esa actuación con el carácter protegido de los árboles, como lo comentó el Gobierno en comisión, de los arbustos, perdón, que no son árboles técnicamente. Otro aspecto que nos genera bastante duda y nos incomoda bastante es que esa moción va encaminada a mejorar el aspecto visual del radiader. Consideramos que el radiader ya tiene un aspecto visual bastante bueno y bastante superior a muchas otras zonas de la ciudad. Entonces, invertir más energía, debatir e invertir tiempo y recursos, aunque fueran seguramente relativamente mínimos, en un espacio que ya es mejor que muchas otras partes de la ciudad, pues nos genera por lo menos dudas. Y hay otro aspecto que nos incomoda también, que es que en la moción dice que estos arbustos con los troncos partidos, con las ramas bajas, ofrecen un aspecto descuidado. El Partido Popular no emplea la palabra fea o feo, pero entendemos por la exposición que no es agradable visualmente, no es agradable ver esos arbustos con el aspecto que tienen. Pues nosotras decimos que si esos arbustos crecen y se desarrollan así, son bellos así, o sea, son así y así tienen que ser. Entonces, contraponer el aspecto visual con la verdadera naturaleza de esos arbustos, pues no es, por lo menos nosotras nos ponemos del lado de mantener, si esos arbustos crecen así, pues son así. Sin más, son las principales razones por las que pensamos abstenernos en este texto. Muchas gracias. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak, gero, talde sozialistak, bai. Sí, bueno, ya intervine en la comisión y volvimos a explicar el carácter efectivamente de los tamarices de Alderdieder, que tienen un... que son arbustos y que tienen un desarrollo particular y que las varillas obedecen a un elemento, es que si nos pusiéramos las varillas o no se pusieran las varillas, se desharían. Anteriormente se utilizaban otras técnicas, el cemento, se ponía cemento, hoy en día se considera que ese es un elemento menos agresivo y así se hace. No obstante, y bueno, entendiendo que es una zona significativa también de la ciudad, pues hombre, así como otras zonas también requieren cuidados, pues esta zona requiere cuidados, efectivamente, y sí es verdad, y así lo reconocí en la comisión, que en algunos momentos pueden presentar situaciones de inseguridad o de dificultad para los viandantes, y así lo hice saber en la comisión, que sí vamos a repasar al menos los ámbitos más frecuentados para, si es posible, pues en algún caso hacer alguna intervención que facilite pues a los viandantes y a las viandantes el paso y pues que nadie se dé en la cabeza con ellos. Y por otro lado, efectivamente, la segunda parte la segunda parte de la moción en la que proponen poner en valor y poner algún cartel informativo, se lo recogí como sugerencia, así lo vamos a hacer. Entendemos que es verdad que muchas veces este comentario que nos hace hoy el señor Murriondo, a pesar de que lo expliqué en la comisión, pues muchos ciudadanos o muchos visitantes pueden entender que ese aspecto obedece a un aspecto descuidado. Creo que efectivamente no es así, pero puede haber gente que así lo entienda, y entendíamos que sí podía ser interesante pues poner algunos carteles que explicaran las características de los tamarices, y bueno, a pesar de que esta sugerencia y el haber recogido esta sugerencia fue objeto de una columna periodística en un medio de la ciudad, como le dije, reitero, recogemos la sugerencia y pondremos algún cartel en el que expliquemos esto mismo que conté en la comisión y que he contado hoy aquí, que no son árboles, que son arbustos y que tienen un crecimiento peculiar. Eskerrik asko. Talde jeltzaleak ez du txanda hartuko, talde popularrak izteko. Bien, pues agradecer
el apoyo proyectado y las explicaciones del señor Gurpegui, bueno, en esa intención que asista al equipo de gobierno de reponer algunos de los elementos en peor estado y de poner en valor y disponer, hacer llegar información, poner esa disponibilidad de información a los paseantes, a los transeúntes de la zona. Bien, una pena la abstención proyectada por el Grupo Irabasí, porque, bueno, estamos hablando de árboles protegidos, sí, pero estamos hablando de algunos elementos que se encuentran en mal estado, que algunos son peligrosos, como se ha reconocido ahora mismo, y entendemos que se puede mejorar esa situación. Dejarlo como está no creemos que sea la mejor solución. Hablamos de mejora estética y puesta en valor. Hay especies, arbustos que necesitan una mejora. El conjunto está protegido, pero también hay bancos, por ejemplo, mobiliario urbano que esté deteriorado, que puede reponerse, que puede mejorarse, pues para que no sea peligroso, para que mejore su estética o para que mejore su funcionalidad. Y hombre, eso de que los arbustos, si están así, pues quedan así, pues no sé, a mí desde luego no me convence, pero yo no soy jardinero, ni soy paisajista, ni soy ingeniero de montes, ni otras muchas profesiones que si no fuera por este tipo de cuestiones y de otras, de alteración genética de especies y de flora, pues no tendrían trabajo. O sea, eso está inventado, señor Alejandro, afortunadamente está inventado en el siglo XXI y son cuestiones que se hacen en el día a día con total normalidad. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko, mozioa botatzera goaz, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, EH Bilduk ez dakit, bai, txanda nahi du. Bai, gure bozka argitzagatik. Abstenitu egin gara, lehenengo puntuan aipatzen delako los tamarices que se encuentren en peor estado eta pixkat Alejandro jaunak esaten zuen bezala iruditzen zaigu pixkat subjetiboa eta gainera iruditzen zaigu hori ere gaur egun lanketa hori delegatuak esan duen bezala egiten dela, ez? Behar izatekotan konpontzen direla eta saiatzen direla egoera egoki batean mantentzen eta tamarindo horiek ondo zaintzen ikusita gure hirian duten balioa eta gero babestutako elementuak ere direlako. Bigarren puntuan ere abstenitu egin gara, aipatzen delako alderdi ederren estetika hobetzearen kontua, eta hor ere uste dugu lehentasuna jarri behar direla eta gure ustez badaude hirian beste zonalde batzuk benetan beharrezkoa dutela hobetzea, ez bakarrik estetika, baizik eta zonaldeko baliabideak, baliabide minimoak, eta orduan, gure ustez ez da lehentasun bat, eta dagoeneko alderdi eder oso ederra da berez, eta ondo mantenduta dago. Eskerrik asko. Bai, zuri, hurrengo puntura pasatuko gara. 27. kontrol. 27. kontrol mozio PP taldeak aurkeztua, Kontxako baranda zatiak, enkantean saltzearen gainekoa. Moción de control presentada por el Grupo PP relativa a la puja de trozos de la barandilla de la Concha. Aportado del Grupo Popular relativa a la puja de trozos de la barandilla de la Concha. Talde Popularraren txanda. Muy bien, señor alcalde, seguimos en la zona de la Concha. Hoy nos ha tocado así porque vamos a hablar de la barandilla. Hemos conocido recientemente que el equipo de gobierno quiere atender las peticiones numerosas de vecinos y comerciantes para hacerse con un trozo de barandilla. Sabemos que se va a reponer la misma y con algunos trozos se va a hacer una especie de puja o disposición pública de la misma. Al parecer aún no está decidido el método para posibilitar esta opción, pero parece ser que va a ser parecido a esa subasta que permitió distribuir el mobiliario del Teatro Victoria Eugenia y del Hotel María Cristina hace unos años. Asimismo, algunos trozos de barandilla se desplazarán también al municipio de Lepe, donde, según un acuerdo entre ambos ayuntamientos, se utilizarán en un paseo del litoral onubense que llevará el nombre de nuestra ciudad. Desde nuestro grupo consideramos que antes de enajenarse trozos de la barandilla, sea el método que se acuerde,
Al tratarse de un elemento protegido, deberíamos contar con los informes preceptivos que avalen que esta operación es viable para evitar el efecto no deseado de que, una vez subastado, el nuevo propietario pueda hacer lo que estime oportuno con un elemento de su propiedad. En comisión interpelamos al concejal delegado sobre esta cuestión y señaló el concejal que a día de hoy no se ha decidido cómo se va a poner dicho material a disposición de las personas interesadas, que será un procedimiento parecido al de las subastas del Victoria Eugenia y del María Cristina, y que, al igual que en estos casos, no era necesario un informe, pese a que, en este caso, sí que estamos hablando de elementos protegidos por la normativa sobre patrimonio en nuestra ciudad. Por eso traemos esta moción de control muy sencillita, en la que pedimos que, antes de esa puesta a disposición de los trozos de barandilla de la Concha que se nos avecina, se haga dicha disposición contando con los preceptivos informes al tratarse de elementos protegidos por la normativa sobre patrimonio en la ciudad de San Sebastián. Muchas gracias. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko, labur. Vamos a respaldar la moción. Efectivamente, como se trata de elementos protegidos, pues entendemos que hace falta un mínimo de informes o de informe para saber si lo que se plantea hacer es compatible con la protección. Gracias. Eskerrik asko, Bildu taldeak. Lehenik eta behin guk ere hemen azaltzen den kezka konpartitzen dugu. Hain zuzen ere, konpartitzen degulako, oain urte bete, iazko urrian, ekarri genuen kontrol mozio bat, nolabait zentzu hontan zihoan, hau da, ondare elementuak birgaitzeko lanak tartean zienian, egiten zuen proposamena olako interbentzioak egin aurretik, konsultak eta bar egiteko. Hartan, esan zitzaigun ezetz, eta orduan ja piztu zen alarma ailegatu zalako barandilla aluminiozkoa egin behar ote zuten. Hor gelditu zen gaia, eta apirilan berriro ekarri genuen, barandilla kaskorako eman du azkeneko urte honetan. Hor suertatu zielako informazio berriak, etzegoen oso argi erlojuen aldean da hain bitxia den barandilla hori, lorea daukana nola egingo zan, eta horren inguruan egin genuen konsulta, eta orduan ere ja ailegatu zan barandillaren pieza horiekin zer gertatuko zan, eta orduan esan genuen, hau nola egingo da, eta hau egiten baldin badezuek, kenduko dituzuen piezak zer egingo da, gero inventario bat egin zazue, gero horren jarraipena txukun egiteko modua izan dezagun. Y entonces ya le dijimos al gobierno, esperamos no encontrarnos un trozo de la barandilla por algún bar de algún amigo o amiga. Y de ahí a poco supimos que se iban al EPE, por lo menos una parte. A todo esto nos han ido diciendo que no sistemáticamente. Y nos dio el verano. Llegamos al mes de julio y otra vez trajimos esta cuestión, porque no se ha hecho inventario, no se había decidido qué se van a hacer con las piezas que se quitan. Y ya aquí efectivamente hay gente que empieza a pedir y entonces ¿esto qué consiste? En el primero que llega, ¿no?, se la lleva. Esto es así, el primero que llega se la lleva. Hombre, pues no. Guk espero dugu, sorte hon espero opa diogu gure hemen ekartzen den kontrol mozioan egileari. Guk ez dugu babestuko, baina gauza simple bategatik, eta da ez dugulako behar bezala ulertzen azalpena. Hemen esaten du, antes de la puesta a disposición, de quién y cómo, y de que se avecina, lo de esto de que se avecina, pues no sé, esto hay que aclarar un poquito. Entendemos que ya no es un problema de preceptivos informes, aunque nunca están de más, y en general sí que compartimos el espíritu de lo que aquí se propone, pero nos vamos a abstener. Si hubiéramos tenido oportunidad de hacerle un par de pequeñas enmiendas, pues hubiéramos mejorado de manera que esto nos quedara más clara a todas,
qué es lo que se propone a votación, aunque, bueno, vistos las 3 calabazas que nos han ido dando a nosotras, pues no sé si le auguramos mucha suerte al Partido Popular, pero bueno, no será por nosotras el impedirlo. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda, bai? Eskerrik asko. Bueno, para tranquilizar a la señora Almiral, le diré que el Partido Popular va a tener suerte, porque, es más, propusimos leer esta moción y ustedes dijeron que no, pero bueno. En cualquier caso, propusimos leerla porque, claro, hombre, si el informe es preceptivo, preceptivo significa que hay que hacerlo. Por lo tanto, si hay que hacer informes preceptivos, hay que hacerlos. No obstante, en la comisión expliqué también cuál había sido el devenir de el destino, ¿no? Y para que efectivamente no acabe en el bar de un amigo, no sé de quién, desde luego mío no, estábamos pensando en la realización de un procedimiento, un proceso público. Se vino a llamar subasta, para lo de la subasta parecía efectivamente una puja, el mejor postor, no era ese el objeto, el objetivo, el contenido, probablemente la palabra subasta no es la más adecuada, pero sí estamos pensando efectivamente en un proceso, en un procedimiento que dé posibilidades a las personas, tengan bar o no, a las personas que quieran tener un trozo de la barandilla que puedan acceder a él. Efectivamente, entendemos que, más que el informe, lo que tenemos que acordar son los criterios y las condiciones en base a las cuales se va a proceder a ese sorteo o a esa distribución de los trozos de barandilla y garantizar que eso efectivamente no que acabe en un bar o no, sino que luego pues no se venda, no se mercadee con ese objeto protegido y desde luego esté en un sitio pues bueno, como el que se merece. Y en ese sentido también efectivamente hubo una petición, y creo que fue pública, del Ayuntamiento de Lepe, en el que nos pidieron también un trozo de barandilla para ubicarla en un espacio de la localidad de Lepe y bueno, pues estamos trabajando en un convenio que lo que hace es establecer efectivamente cuáles son las condiciones de utilización de esa barandilla, garantizando pues eso, pues que la barandilla luego no acabe pues en otros sitios o que no tenga el suficiente porte, el porte que se merece la barandilla de la Concha. Por lo tanto, estamos trabajando con el Ayuntamiento de Lepe, ya estamos con el borrador del convenio, ha habido un intercambio de emails con algunas puntualizaciones que nosotros hemos hecho, ellos lo están analizando y próximamente firmaremos el convenio en virtud del cual, pues a costa del Ayuntamiento de Lepe, efectivamente, se llevarán una parte de la barandilla y también, pues próximamente anunciaremos cuáles son los elementos, cuáles son jurídicamente, con la seguridad jurídica oportuna y con los preceptivos informes, si son necesarios, cuáles son las condiciones para proceder a ese sorteo, reparto, en fin, no sé muy bien cómo va a ser, desde luego público y universal y abierto a todas las ciudadanas y los ciudadanos de San Sebastián. Y, por lo tanto, anuncio que votaremos que sí a la moción presentada por el Grupo Popular. Eskerrik asko, talde Popularrak izteko txanda. Bien, pues agradecer una vez más los apoyos proyectados, agradecer las explicaciones dadas por el concejal delegado. Me parece fundamental que cuando se presenta una moción de control, el Gobierno pues, tiene la oportunidad de explicar públicamente a los ciudadanos en qué va a consistir esto y bueno, pues nos parece acertadas las explicaciones, nos parece la forma adecuada de proceder por parte de los responsables municipales, sobre todo al hablar, como estamos haciendo, de elementos protegidos, ¿no? Entendemos que es necesaria que cualquier intervención o alteración pues sea respaldada, sea apoyada por los preceptivos informes y, en este caso, pues también, porque estamos hablando de un símbolo de la ciudad, de un icono como es la barandilla de la Concha, ¿no? A expensas de esa definición del procedimiento oportuno que ha avanzado el señor Gurpegui, pues entendemos que es necesario, como bien decía él, también garantizar el correcto destino o la correcta utilización de la barandilla, evidentemente ajena a ese mercadeo o a esa denigración de un elemento icónico como es el de la barandilla de la Concha. Así pues, agradecer los apoyos de Irabasí del equipo de gobierno y, bueno, pues están a tiempo el grupo EH Bildu, si con las explicaciones dadas por nuestra parte y las del señor Gurpegui les hemos convencido, pues puedan variar su voto y sumarse a los apoyos proyectados. Gracias. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da,
ez dago boto azalpen txandarik, hurrengo puntura goaz. Hogeita zortzigarren kontrol mozioa, José Luis Arroe Pinto. Moción de control presentada por el Grupo PP relativa al futuro de Tabakalera. Hogeita zortzigarren kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Tabakaleraren etorkizuna dela eta. En relación al futuro de Tabakalera. Bai, talde popularraren txanda. Eskeran hitz, alkate jauna, hemen Udalbatza areto honetan zaudeten, jaun Andreok, arratsaldeon. Dakigun bezala, gaur egungo bizitzan denbora altzor preziatua da. Gizakiok gauzak egite aldera aprobetxatu behar duguna. Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiko gobernuak eta Donostiako Udaleko gobernuak zoritxarrez, tabakelari dagokionez ez dakite denbora baliatzen, galtzen baizik. Eta galera horren adibide garbia da, Udal gobernuak oraindik tabakalerako plan estrategikoa Euskal Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera egin behar duena. Aurkeztu ez izana. Aurkezpenaren arian, tokiko gobernua orain dela denbora luzea, aurtengo otsailean, konprometitu zen estrategia plana gure aurrean, talde popularreko zinegotzion eta gainerako udal taldeen aurrean agertzea. Baina tamalez, behin 7 hilabete pasatuta, oraindik ez daukagu plangintza estrategikoaren berririk. Hori horrela, mozio honen bitartez, udal gobernuari berriro ere eskatzen diogu Tabakalerako estrategia egitasmoa aurkezteko, Eusko Jaurlaritzarekin eta Gipuzko Foru Aldundiarekin elkarlana eginez, eta aurkeztearekin batera 3 gauza azaltzeko. Lehenik, Tabakalerako zuzendari berria hautatzeko proposamena, bigarrenik zuzendariaren funtzioak, eta hirugarrenik nola dagoen Tabakaleran jatetzea jartzeko proiektua. No sé cuántas son las iniciativas que ha hecho este grupo y cuántas las formas y cuántos los estilos de pedir lo mismo. Para nosotros es lamentable tener que estar recordando esta cuestión. El otro día en el estado de la ciudad se nos decía pues, que en el ámbito cultural estamos muy bien. Pues, desde el punto de vista del equipo de gobierno pues, podemos entender esa satisfacción general. Pero bueno, hay cuestiones como esta, Palacio Miramar, que ya mencionó en otra intervención, pues cuestiones en las que no estamos tan bien y que estamos yendo con lentitud, pero con una lentitud muy grande. No sé qué diría el equipo de gobierno de otros gobiernos si tardaran los tiempos que se están tardando aquí en que avancen las cosas. Esto tenía que haber estado en marcha ya, todo esto que estamos hablando para el 2016, que ya ha pasado. O sea, llevamos 2 años de retraso. En febrero se nos ha dicho que íbamos a hacer un plan. No voy a leer lo que recogen los medios de comunicación que decía ese informe interno de trabajo de la situación, las disfunciones, hacia adentro, hacia afuera. Todo lo hemos dado por bueno. Hemos tenido siempre una actitud proactiva. Hemos escuchado y hemos sido respetuosos con lo que se nos ha dicho. Lo último es que el día 23 iba a aprobar la creación de ese puesto y que se nos explicaría las funciones, que todavía no se sabía exactamente qué funciones iba a tener. Es decir, que en 2 años ahora nos demos cuenta que lo que hace falta es otra persona, pues realmente no es una gestión muy eficaz. Lo digo de la forma más prudente que puedo decir. Que llevemos 2 años y que ahora parezca que el restaurante, pues igual no va a ser restaurante, sino que va a ser otra versión relacionada con la gastronomía, pero no directamente restaurante, que nos está haciendo tener menos ingresos, 105.000 euros, si no recuerdo mal, pues es preocupante. La moción pide cosas muy sencillas, que se nos informe, porque es que no tenemos otra forma y claro, que nos tengamos que resignar a leer la prensa. Yo creo que los concejales de un grupo como es este nos merecemos otro trato, de verdad lo digo, trato. Espero la respuesta porque ya estoy en el segundo final. Eskerrik asko, irabazi taldeak, EH Bilduk, bai? Bai, bueno, hasiko gera bigarren puntutik, esanez baietz, babestuko dugula bigarren puntua, bueno, iruditzen zaigu eskatzen duna
logikoa dela eta egokia dela informazio puntuala talde guztientzat. Gehiago esango genuke, behaiek aipatzen dute jatetxearen ingurukoa eta guri iruditzen zaigu informazio hori aspektu guztietan zabaldu beharko litzatekela, ez bakarrik jatetxeari buruz eta egon daitezken beste hainbat arazoei buruz, beraz egokia ikusten dugu. Lehenengo puntuari dagokionez, ez daukagu erabateko adostasuna. Y no tenemos no lo vemos al 100% adecuado, porque aquí lo que plantea es que se presente la propuesta elegida para la contratación. Y lo que nos parece es que se tenía que haber puesto, en cualquier caso, pues en conocimiento de los grupos, ya no sé si en debate, que tal vez no hubiera estado de más, la creación de esta figura, no ya la contratación, porque lógicamente desde el Grupo Popular viene la queja de que se enteran por la prensa y bueno, casi que le diría que es que estando en el Consejo pasa prácticamente lo mismo, te enteras ya allí mismo cuando las cosas ya no tienen remedio y la información que se llevó al último Consejo respecto a la creación de esta figura, lo dije en el Consejo y por eso lo digo aquí también, pues desde luego dejaba mucho que desear. No sé, se presentó allí mismo, lo cual ya en formas pues no es de recibo y ni siquiera se presentó al completo. Entonces, efectivamente, nos parece que son cuestiones que habría que trabajarlas de otra manera. No compartimos esto, parece que, o quizá no hemos comprendido bien del todo este primer punto, pero parece que se condiciona la contratación de esta nueva dirección general con el plan estratégico. Entendemos que son cuestiones distintas, que una puede derivar a la otra o no, pero bueno, ya lo que vemos es que esto ya está un poco, llega tarde, porque ya el Gobierno y junto con el Gobierno de las otras dos entidades ya han decidido cuál es la propuesta de contratación, ya la han hecho pública, ya han dicho cómo van a hacer las cosas, entonces pues pedirle esto al Gobierno, no vamos a votar que no, porque entendemos las razones por las cuales las traen y compartimos, digamos, el fondo de la cuestión, aunque no exactamente lo que se trae, y por eso nos abstendremos. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez, talde jeltzaleak bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, hau da gure aldetik irakurtzeko proposamena zeukan mozio bat gatozelako hemen azaltzen diren 2 puntuekin, eta baietz esateko asmoa genuelako, eta bozka baietz emateko asmoa dugu, eta hala egingo dugu. Eta hau da adibide garbi bat, beste talde batek debatea eskatu duelako debatitzen dena. Ez hori bakarrik, hemen esaten danerekin edo eskatzen dana ez zuek eskatzen duzuenarekin, baizik hartutako zenbait erabakirekin administrazio kontseiluan duen desadostasuna pleno honetara ekartzen duena. Eskubide osoa du. Pero lo que sí me parece importante es, como mínimo, matizar determinados puntos y determinadas afirmaciones de lo que ha dicho la señora Almiral, porque me parece que más tiempo voy a pasar rebatiendo a la señora Almiral que diciendo que sí, que aceptamos los 2 puntos de la moción y que así lo haremos y que la semana que viene ya me pondré en contacto para darle cuenta de lo que se trató en el Consejo de Administración, porque esta semana ha sido como ha sido. Pero la señora Almiral no dice exactamente la verdad cuando dice que se llevó al último Consejo la creación de la figura de la Dirección General. Eso se aprobó en el Consejo de Administración y lo dijo el presidente del Consejo de Administración y eso se aprobó hace más de un año, en septiembre del 2016. Y también se explicó por qué quedó sobre la mesa, porque se mezcló, se llevó las funciones, eso sí se llevó en el último momento, pero la creación se había aprobado hace un año.
Y la cuantía económica también es verdad, pero no la creación de la figura, eso no fue algo que se llevó en el último momento. Y hasta qué punto eso se mezcla o no se mezcla con el plan estratégico y evidentemente EH Bildu tiene toda la legitimidad para no estar de acuerdo con la necesidad de una figura de director o directora general en Tabakalera. Pero bueno, esa es una cuestión que se dirime en el Consejo de Administración. Y otra cosa es, ¿y cuál es el procedimiento? Pues el procedimiento es una convocatoria pública y ya se dijo que serán los propios, los responsables de Tabakalera quienes se encargarán de poner en marcha esa convocatoria pública, le darán la publicidad correspondiente, etcétera, etcétera. Por tanto, y respecto a los vaivenes que tiene y a las dificultades que tiene, ya intenté explicarle al señor Arrue, hablaremos con tranquilidad la semana que viene, las cosas muchas veces no son tan sencillas, ha habido que proceder a una contratación de una nueva persona que asuma la gerencia, el proyecto que supuestamente tenía las garantías debidas para abrir el restaurante ha resultado que no tenía las garantías debidas y efectivamente todas las consultas que se han hecho posteriormente y nos consta, yo creo que a todos, que el actual gerente se está esforzando y esa una de sus máximas prioridades, el intentar reencauzar y el dar una viabilidad a esos 600 metros que tenemos arriba sin uso. El hotel ya está desbloqueado, ya está en marcha y es la máxima prioridad ver el intentar encauzar y dar una viabilidad a ese espacio. Pero, repito, votaremos favorablemente a los 2 puntos y la semana que viene hablaremos con tranquilidad de todo esto. Eskerrik asko, izteko txanda, talde popularrak. Muy bien. Me alegra que mi grupo haya traído este punto, porque al final resulta que estamos consiguiendo enterarnos de cosas y que entre miembros del Consejo de Administración pues tienen matizaciones que hacerse con respecto a lo que pasa dentro. Fíjese los que estamos fuera, que nuestra referencia es lo que buenamente puede hacer un periodista. Y precisamente por eso no hay ninguna contradicción en lo que nosotros dimos en el punto primero. Si ya lo dijimos en la comisión, lo que queremos saber es exactamente qué ha aprobado el Consejo para tener la versión del Consejo, no la que haya podido poner el periodista, porque igual ha podido cometer un error de bulto y no nos gusta guiarnos por eso. Y como otras cosas, y luego decirnos cuántos champones cuesta la cuestión, etcétera, etcétera, porque seguro que no va a venir gratis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Que está ligado del plan estratégico? No lo digo yo, es que eso lo están diciendo personas tan relevantes en la cuestión como el propio presidente actual. O sea, que ese cambio de rumbo del plan estratégico exigía este puesto, esta función. Entonces, nosotros hemos puesto esa coletilla porque quienes dirigen eso así lo han hecho. O sea, nosotros simplemente queremos información, porque no tenemos acceso a ella y no porque no lo estemos intentando. Y esperamos que esto no tengamos que volver a hacerlo. Nosotros estamos muy cerca de ustedes, tan cerca que es que no hay ni metro y medio para que nos comenten. Y mire, este tema llevamos al Consejo de Administración, lo que salga les vamos a comentar, lo que se pueda comentar, para que sepan, para tal. ¿Qué opinión, si les parece, nos pueden preguntar, tiene sobre este punto? Pues mira, pues esto nos parece, ojo, Contus, esto nos parece muy preocupante. No sé, es que queremos aportar, porque nosotros sí nos creemos que Tabakalera debe ser lo que ahora no es. Ahora es un contenedor muy importante, pero queremos que sea algo más, y con las previsiones cumplidas. Y luego el segundo punto, pues es un punto muy normal. Es decir, el devenir de esa quinta planta pues está siendo complicado, nos supone una merma de ingresos y lo que se pensaba pues luego no ha salido por falta de garantías, por lo que sea. Pues queremos saber, porque es que además a nosotros nos preguntan los ciudadanos y no se dejen los ciudadanos decir, ¿y vosotros que sois concejales no sabéis? No, sé lo mismo que tú, por los medios de comunicación. Es que no dan crédito. Y eso es lo que pretendemos con todo esto. En definitiva, construir. Gracias por los apoyos. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu, puntuz puntuka, ez da? Hori da, ez bi dira, baino, posible baldin bada puntuka. Bai, por puntos, bale. Bueno, lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, hau batez onartzen da, beraz, 2 puntuekin onartzen da mozioa. Irabazi taldeak ezakititzik hartu nahi duen, ez? Ez, beraz, hurrengo puntura goaz. 29.
EH Bildu taldeko zinegotzi Olaya Duarte Lópezek. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre las peticiones de local de las asociaciones y promotores de la ciudad. 29. kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua hiriko elkarte eta eragileek egindako lokal eskaeren ingurukoa. Bai, EH Bildu taldeak irakurri egingo du. Udalbatzak eskatzen dio udal gobernuari gardentasunez adieraz dezala udal lokal hutsen zerrenda. El Pleno solicita al Gobierno municipal que comunique con transparencia la relación de locales municipales vacíos. Udalbatzak eskatzen dio udal gobernuari gizarte ekintzako kontseiluak duela urtebete egindako eskaera erantzun dezala. El Pleno solicita al Gobierno municipal que conteste a la solicitud que el Consejo de Acción Social presentó hace un año. Eskerrik asko, aldeko botuak. Aho batez onartzen da, eta azkeneko puntura goaz. 30. kontrol mozioa EH Bildu udal taldeko zinegotzi. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre el incumplimiento de la necesidad de realizar un texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana. 30. kontrol mozio EH Bildu taldeak aurkeztua, hirigintza plan orokorraren testu bat egin beharra ez betetzea dela eta. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Pues teníamos ocasión esta mañana de hablar de si la ordenanza de pisos de uso turístico cumplía o no cumplía el plan general. En nuestro caso era claro que no. Bueno, ahora tenemos y terminamos con otro cumplimiento o incumplimiento. En este caso, yo creo que el incumplimiento es claro, al menos hasta la fecha, no solo de lo que dice el plan general, sino lo que establece a su vez la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco. ¿Y qué dice esta ley y el plan general? ¿Pero qué dice el artículo 107.1 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco? Los ayuntamientos podrán aprobar versiones completas y actualizadas de los planes que hayan sufrido modificaciones. Pasamos del podrán al siguiente. La aprobación de dicha versión será preceptiva. Creo que nadie tiene ninguna duda que será preceptiva, es que, por tanto, es obligatorio, una vez que el plan general haya sufrido 5 modificaciones de ordenación estructural. Luego, es algo tan fácil como, si es obligatorio, contar si ha habido 5 modificaciones del plan general para ver si es obligado o no es obligado y si estamos ante un incumplimiento o no estamos ante un incumplimiento de lo establecido en este artículo legal. No hace falta más cuestiones que lo que estamos hablando. Y además dice incluidas las derivadas de determinaciones de otros planes legalmente autorizados para ello. Lógicamente, y en consonancia con eso, el propio Plan General de Ordenación Urbana, nuestro Plan General, en el artículo 6.3 fija exactamente lo mismo, la obligación de realizar un texto refundido una vez hayan sido aprobadas 5 modificaciones. ¿Y para qué son estas obligaciones que pone el Plan General y la Ley de Suelo y Urbanismo? Pues esto se pone en relación con la participación. Y lo que se trata es que precisamente un ciudadano o una ciudadana no tenga que acudir al ayuntamiento y acuda al plan general y no sepa si esa zona está modificada o no, sino pueda acudir a un texto refundido de tal forma que sepa que ese texto es efectivamente el texto que está en vigor. Y al objeto de favorecer precisamente esa participación y ese conocimiento de la normativa en vigor es por lo que se establece esta obligatoriedad que está establecida en el plan general. ¿Qué dice nuestra moción? Digo, porque no sé efectivamente el equipo de gobierno cómo nos va a sorprender o si nos va a sorprender o no. Pero ¿qué dice nuestra moción? El Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al equipo de gobierno a acometer con carácter urgente y preferente los trabajos de elaboración del texto refundido del Plan General en cumplimiento de lo establecido legalmente. No hay ningún otro tipo de connotación a lo que estamos diciendo. Por cumplimiento de una normativa legal, la Ley de Suelo y Urbanismo, por cumplimiento de nuestro Plan General, por fomentar la participación y el mayor conocimiento de la ciudadanía sobre la normativa en vigor, lo que está estableciendo y lo que estamos pidiendo es única y exclusivamente que se cumpla eso. Entendemos que no tiene que haber el menor inconveniente por parte del Gobierno municipal para aprobar esta moción de control y esperemos que sí sea, porque efectivamente en la no aprobación de este tipo de moción de control y sobre todo el no cumplimiento de lo mandatado en la Ley de Suelo y Urbanismo y en el propio Plan General pueden arrojar una serie de incertidumbres jurídicas muy importantes sobre las modificaciones de planeamiento estructurales que se aprueben por este ayuntamiento. ¿Y cuáles son las modificaciones estructurales que se aprueban por el ayuntamiento? Cada una de las modificaciones del Plan General.
porque efectivamente se podrá aducir que se está incumpliendo un precepto legal y el propio plan general y, por tanto, estaremos de alguna forma sometiendo esa modificación del plan general y esa aprobación de la modificación del plan general a una posible invalidación jurídica del mismo. Por eso vuelvo a decir que lo que pedimos es muy sencillo, entendemos que no tiene que haber ningún problema por parte del equipo de gobierno a votar lo mismo y esperamos esperamos la respuesta atentamente del equipo de gobierno. Eskerrik asko, irabazi taldeak. Eskerrik asko, labur. Efectivamente, bueno, vamos a votar a favor de esta moción y por los dos motivos principales que ha comentado Ricardo. El primero de ello, en otras mociones, en el debate sobre otras mociones, comentaba el acceso a una información fiable y actualizada. Lo comentaba más bien en el ámbito del uso interno, pero ahí se trata del uso externo, entre comillas, es decir, el acceso desde la ciudadanía a tener documentos, una información actualizada y por lo tanto fiable cuando va a consultar documentos además de una importancia importante como es el plan general. Y efectivamente, si es preceptivo, pues es preceptivo, es obligatorio. No sé si escucharemos con atención la intervención del gobierno, si desea intervenir, pero no me costaría imaginar que tal vez el gobierno diga que, bueno, el texto dice modificaciones estructurales y hay modificaciones del plan general que no son estructurales y otras que son estructurales. No sé si va a ir por ahí. En cualquier caso, incluso yendo por ahí, creo que desde que se aprobó el plan general, modificaciones estructurales seguramente ha habido más de 5, ha habido bastante tiempo para que haya más de 5 y por lo tanto sí, hay que hacer ese texto refundido. Consideramos que es necesario y obligatorio, efectivamente. Gracias. Eskerrik asko, talde popularrak ez, talde sozialistak ez, talde jeltzaleak ez, izteko txanda EH Bilduk. Bueno, no sé si en este caso se puede predicar aquello de que el que calla otorga. O sea, no sé si eso significa que el gobierno o los partidos que sustentan el gobierno municipal van a aprobar la moción y sobre todo van a dar cumplimiento formal a lo establecido legalmente o se van a, de alguna forma, van a mancillar el término insumisión y se van a declarar insumiso al cumplimiento de la normativa que permite, además, nada menos que la participación ciudadana. Sorpresas, la verdad es que nos hemos ido llevando unas cuantas, con lo cual estamos preparados casi para cualquier cosa. Pero cualquier modificación del plan general, es una modificación estructural. Hay otro tipo de modificaciones de ordenamiento pormenorizado, planes parciales, planes especiales, estudios de detalle, pero en cuanto modificamos el plan general estamos ante una modificación estructural, sea de mayor o de menor importancia, de mayor o de menor extensión, porque donde la ley no distingue entre una y otra, no puede venir ni el delegado de urbanismo ni absolutamente nadie a determinar si esta es una cuestión, pero bueno, no afecta demasiado porque está reducida a un ámbito muy concreto y al fin y al cabo tampoco es tan importante. Bueno, quiero recordar que ahora mismo el Ayuntamiento tiene sobre la mesa algunas aprobaciones, incluso algunas de las cuales nosotros nos hemos mostrado abiertamente en contra, como la ampliación de Garbera, de esa de la que el martes ni se quería hablar, porque era palabra tabú, por lo visto, en el juego del martes era palabra tabú. Pues bien, esa ampliación de Garbera está afectada precisamente también por esta modificación y por este incumplimiento legal. Esa modificación también. Y evidentemente nosotros lo que no queremos es que se apruebe una serie de ordenamientos que luego puedan devenir una serie de responsabilidades económicas para el Ayuntamiento que no va a salir del dinero de su bolsillo, sino va a salir del dinero de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, boto azalpen txandan, talde popularrak ez, talde sozialistak bai. Sí, bueno, como en otras ocasiones, nosotros en principio cuando entendemos que unas explicaciones se han dado adecuadamente en la comisión correspondiente, no intervenimos en el turno de palabra porque, en fin, ya está explicado y dada la respuesta. Y reitero, ya hemos encargado, está en marcha
la elaboración de ese texto refundido. No se preocupe, señor Burutarán, que nosotros cumplimos la ley, no como algunos en otros sitios, cumplimos la ley, cumplimos lo establecido en nuestro propio plan general y en la ley del suelo y, evidentemente, lo ponemos en marcha. Lo que pasa es que usted en esta moción habla de urgente y preferente. Hombre, urgente y preferente pues lo hemos puesto en marcha, pero el departamento sigue funcionando y hay otras cosas también que hacer y hacer adelante. Ya sé que usted no hizo muchas cosas de estas de modificar plan general y tal, pero algunos estamos en ello y los recursos son limitados, pero están además personas del departamento que usted conoce, están en ello y obviamente vamos a cumplirlo porque somos conscientes de que es preceptivo y lo vamos a hacer. Oso ondo, ez dago beste boto azalpen txandarik, plenoa bukatu dugu beraz. Bona tarda da toton. Hala. Con esa despedida en catalán, nos sumamos también a esta despedida. Arratsalde ona izan, datorren hilabetean berriro zuekin egongo gea, mila esker.